Antiguas brujerías. Hay al parecer personas completamente anodinas, sin un rasgo que sugiera la aventura, y que sin embargo sufren una o dos veces en el curso de sus plácidas existencias, una experiencia tan extraña que el mundo contiene el aliento y desvía la vista. Y eran casos de este género quizá, especialmente, los que solían caer en la extensa red de John Silence, médico del espíritu, y valiéndose de su profunda humanidad, su paciencia y sus grandes cualidades de comprensión espiritual, llegaba a resolver con frecuencia los problemas más singularmente complejos y del más hondo interés humano. Le gustaba rastrear hasta sus fuentes ocultas asuntos que parecían casi demasiado singulares y fantásticos para ser creíbles, desenredar una maraña en el fondo mismo de las cosas, liberando de paso a un alma sufriente de su tormento. Era en él una verdadera pasión y, a decir verdad, los nudos que él desataba eran a menudo extraños por demás. El mundo, desde luego, exige alguna base verosímil a la que poder dar crédito, algo al menos que se parezca a una explicación. Puede comprender al tipo aventurero, individuos que llevan consigo una explicación suficiente de sus vidas apasionantes y cuyo temperamento les arrastra a situaciones que propician la aventura. Nada más espera de ellos y con eso se contenta, pero la persona oscura y vulgar no tiene derecho a conocer experiencias que se salen de lo cotidiano, y cuando eso ocurre, el mundo se siente decepcionado, por no decir escandalizado con ella. Ha trastornado de forma grosera su satisfecha opinión de lo que debe ser. Que le haya ocurrido tal cosa a ese, exclama, un individuo tan vulgar. Es ridículo, debe de haber un error. Sin embargo, es indudable que algo le ocurrió al pequeño Arthur Bessin, algo de carácter muy singular, que él contó al Dr. Silence, sea dentro o fuera de él. No hay duda de que le sucedió, a pesar de las bromas de los pocos amigos que le oyeron contar la historia y que comentaron con sensatez que tal cosa podía haberle ocurrido quizá a Izzard, al chiflado de Izzard, o a ese raro de Minsky, pero nunca al pequeño Bessin, predestinado a vivir y morir de acuerdo con su escala. Pero sea cual sea su clase de muerte, desde luego Bessin no vivió de acuerdo con su escala. En lo que respecta a este episodio concreto de su insípida vida, y al oírselo contar y ver cómo se alteraba su semblante pálido y delicado, y notar cómo su voz se iba volviendo más contenida y confidencial a medida que hablaba, uno llegaba a esa convicción de que sus torpes palabras quizá no lograban transmitir. Lo revivía cada vez que lo relataba. Su personalidad entera se desdibujaba durante la narración, y ésta le dominaba de tal modo que se convertía en una larga disculpa por una experiencia que desaprobaba. Parecía excusarse y pedir perdón por haber osado participar en tan fantástica aventura, porque el pobre Bessin era un alma tímida, amable y sensible, raramente capaz de hacerse valer, considerada con los hombres y los animales y casi físicamente incapaz de decir que no, o de exigir muchas cosas que en justicia se le debían. Su proyecto entero de vida parecía estar muy lejos de cuanto sobrepasase en excitación a perder el tren u olvidar el paraguas en el autobús, y cuando le aconteció este suceso singular, había dejado ya bastante atrás los 40 años que sus amigos le echaban, o él estaba dispuesto a admitir. John Silence, que le oyó contar su experiencia en más de una ocasión, decía que a veces omitía unos detalles y añadía otros. Sin embargo, todos eran claramente ciertos. Tenía el desarrollo del suceso imborrablemente cinematografiado en la mente. Ningún pormenor era imaginado o inventado, y cuando relataba la aventura sin omitir ninguno, su efecto era innegable. Le brillaban sus ojos castaños y suplicantes, y afloraba y se revelaba gran parte de su encantadora personalidad, por lo general escrupulosamente reprimida. Nunca abandonaba su modestia, por supuesto, pero durante la narración olvidaba el presente y se permitía mostrarse casi intensamente al revivir su aventura pasada. Regresaba a casa cuando ocurrió. Cruzaba el norte de Francia tras un viaje a las montañas, donde solía refugiarse a solas todos los veranos. No llevaba más que una bolsa de viaje en la red, y el tren iba atestado hasta la asfixia de impenitentes ingleses de vacaciones. Le desagradaban, no por ser compatriotas suyos, sino porque eran escandalosos y molestos, y borraban con sus grandes brazos y piernas y sus ropas de tweed las plácidas impresiones del día que le habían hecho disfrutar y le habían permitido diluirse en la insignificancia y olvidar que era alguien.
Estos ingleses alborotaban a su alrededor como una charanga, haciéndole comprender vagamente que debía mostrarse más enérgico y exigente y que no reclamaba con bastante insistencia toda clase de cosas que no necesitaba y tenían muy poca importancia en realidad, como un asiento junto a la ventanilla, llevar subido o bajado el cristal y cosas por el estilo. Así es que iba incómodo y deseoso de terminar el viaje y encontrarse otra vez en Surbiton con su hermana soltera. Y cuando el tren se detuvo 10 jadeantes minutos en la pequeña estación del norte de Francia y bajó a estirar las piernas por el andén y vio consternado que embarcaba de otro tren una nueva tanda de ciudadanos de las islas británicas, de repente le pareció imposible seguir el viaje. Incluso su alma apocada se sublevó y se le ocurrió quedarse una noche en el pueblo y continuar al día siguiente en otro tren más lento y más vacío. El revisor estaba ya gritando «en voiture», y el pasillo hasta su compartimento se hallaba atestado cuando se le ocurrió la idea, y por primera vez actuó con decisión y se apresuró a recobrar su bolsa. Viendo que los estribos y el pasillo estaban infranqueables, dio unos golpecitos en el cristal. Su asiento era de ventanilla y rogó al señor que iba sentado enfrente que le diese su equipaje, explicándole con su mal francés que había decidido interrumpir el viaje aquí, y contaba después que este francés, persona de edad, le dirigió una mirada, mitad de advertencia, mitad de reproche, que no olvidaría hasta el día de su muerte. Le tendió la bolsa por la ventanilla cuando el tren se ponía en marcha, al tiempo que le soltaba al oído, en voz baja, una larga frase apresurada, de la que solo fue capaz de comprender las últimas palabras. «Por el sueño y por los gatos», contestando al Dr. Silence, cuya excepcional penetración psíquica intuyó al punto que este francés era un elemento crucial en la aventura. Bessin admitió que dicho hombre le había causado buena impresión desde el principio, aunque no podía explicar por qué. Habían viajado sentados el uno enfrente del otro durante 4 horas, y si bien no habían intercambiado una sola frase, Bessin era tímido con su francés tartamudeante. Confesó que sus ojos se desviaban continuamente hacia el rostro del desconocido, al extremo de rayar casi la impertinencia, reconoció, y que cada uno por su parte había mostrado, en una docena de detalles corteses y atención, deseos de agradar. Habían sentido mutua simpatía, y sus personalidades habían chocado, o no lo habrían hecho de haber llegado a trabar amistad. El francés, desde luego, pareció ejercer un influjo callado y protector sobre el pequeño e insignificante inglés y reveló sin palabras ni gestos que le deseaba lo mejor y que le habría gustado muchísimo ayudarle. «¿Y esa frase que le lanzó con la bolsa?», preguntó John Silence, esbozando esa sonrisa de especial simpatía que siempre disipaba los prejuicios de su paciente. «¿Podría recordarla exactamente?». «Fue tan rápida y en voz tan baja y vehemente», explicó Bessin con su vocecita, «que no entendí nada de lo que dijo. Solo capté las últimas palabras porque las dijo con claridad y con la cara fuera de la ventanilla para acercarla a la mía». «¿Por el sueño y por los gatos?», repitió el Dr. Silence, como hablando consigo mismo. «Exacto», dijo Bessin, «lo cual creo que significa algo así como a causa del sueño y a causa de los gatos, ¿no?». «Desde luego, así es como la traduciría yo», comentó el doctor con brevedad, puesto que, evidentemente, no quería interrumpirle más de lo necesario. «En cuanto al resto de la frase, no entendí la primera parte. Creo que me advertía que no hiciera algo, que no me quedara en el pueblo o en algún lugar concreto del pueblo quizá. Esa fue la impresión que me dio. A continuación, como es natural, partió el tren y Bessin se quedó en el andén solo y con sensación de desamparo. El pueblecito ascendía sin orden por un cerro empinado que arrancaba de la llanura a espaldas de la estación y lo coronaban las 2 torres gemelas de una catedral en ruinas que descollaba en la cima. Desde la estación parecía moderno y sin interés, pero la verdad era que su configuración medieval se hallaba fuera de la vista, al otro lado, y tan pronto como llegó arriba y se metió por sus calles antiguas, dejó atrás la vida moderna y se sumergió en un siglo del pasado. El bullicio y la agitación del tren atestado parecían haber quedado días atrás. Le hechizó el espíritu de este pueblo silencioso de montaña que soñaba su propia vida apacible bajo el sol otoñal, lejos de los turistas y los automóviles. Pasó mucho rato moviéndose bajo este influjo antes de tener conciencia de él. Caminaba calladamente,
casi de puntillas, por las callejas estrechas y sinuosas, cuyos aleros casi se tocaban por encima de él, y cruzó el portal de la posada solitaria con una actitud cohibida y humilde, que por sí sola era una disculpa por irrumpir en la casa y turbar su sueño. Al principio, no obstante, dijo Bessin, casi no se dio cuenta de todo esto. Fue mucho después cuando trató de analizarlo. Lo que ahora le llamó la atención fue solo el contraste delicioso del silencio y la paz, tras el polvo y el ruidoso traqueteo del tren. Se sentía apaciguado y acariciado como un gato. Como un gato, dice, le interrumpió John Silence con presteza. Sí, desde el principio mismo, esa fue mi impresión. Se echó a reír, como excusándose. Era como si el calor y la paz y el sosiego me hiciesen ronronear. Ese parecía ser el ánimo que imperaba en todo el pueblo entonces. La posada, un edificio antiguo y destartalado que aún conservaba la atmósfera de los viejos tiempos de las diligencias, no pareció acogerle con demasiado calor. Notaba que le toleraba tan solo, dijo, pero era barata y cómoda, y la deliciosa taza de té que le sirvieron enseguida le hizo sentirse realmente satisfecho de sí mismo por haber dejado el tren de forma tan osada y original, porque le parecía osada y original. Estaba algo así como ufano. Su habitación era sedante también, con su enmaderado oscuro y su techo bajo e irregular, y el pasillo largo e inclinado que conducía a ella parecía el acceso natural a una verdadera cámara del sueño, un cuartito minúsculo alejado del mundo a donde no llegaba ruido alguno. Daba al patio trasero. Todo era encantador, y de alguna manera le hacía imaginarse vestido de suavísimo terciopelo, y los suelos parecían mullidos y las paredes acolchadas. Ningún ruido del exterior penetraba hasta allí. Una atmósfera de absoluto descanso le envolvía. Al ocupar la habitación de 2 francos, había hablado con la única persona que parecía haber en la posada esta tarde soñolienta. Un camarero entrado en años, de grandes patillas y amodorrada cortesía, que acudió a su encuentro con paso perezoso desde el otro extremo del patio enlosado, pero al bajar otra vez para dar un paseo por el pueblo antes de la cena, se encontró con la propietaria en persona. Era una mujer enorme, cuyas manos, pies y cara parecían abrirse paso hacia él desde un mar de corpulencia. Emergían, por así decir, pero tenía unos ojos grandes, oscuros y vivos que contrarrestaban lo voluminoso de su cuerpo y revelaban que en realidad se trataba de una mujer vigorosa y alerta. La vio haciendo punto en una silla baja contra la pared donde daba el sol, y al pronto la imaginó como una gran gata dormitando, aunque vigilante, soñolienta y al mismo tiempo dispuesta a pasar instantáneamente a la acción. Le sugirió una gran cazadora de ratones. Le abarcó con una amplia mirada que fue cortés sin ser cordial. Su cuello, observó Bessin, era sumamente flexible a pesar del tamaño, dado que lo giró con gran facilidad para seguirle, y su cabeza sobre él se inclinó en un gesto de saludo con gran soltura. Pero cuando me miró, dijo Bessin, con esa sonrisa de disculpa en sus ojos castaños y ese gesto suplicante con los hombros tan característico en él, tuve la extraña sensación de que en realidad había tratado de hacer un movimiento distinto y que podía haber caído sobre mí, con un simple salto desde el otro lado del patio, igual que una enorme gata sobre un ratón. Se echó a reír con su risa blanda, y el Dr. Silence anotó algo en su cuaderno sin interrumpirle, mientras Bessin proseguía en un tono como si temiese haber dicho demasiado y más de lo que nosotros podíamos creer. Era muy suave y muy activa a pesar de su corpulencia, y me dio la impresión de que sabía mis movimientos aún después de pasar y hallarme a su espalda. Me habló, y su voz sonó blanda y rumorosa. Me preguntó si tenía mi equipaje y si estaba cómodo en mi habitación. Luego añadió que la cena se servía a las 7 y que la gente era muy madrugadora en este pueblecito rural. Trataba de hacerme ver que era mejor no trasnochar. Evidentemente, consiguió transmitirle, con su actitud y su voz, que aquí sería manejado, que lo dispondrían y planearían todo por él, y que no tenía que hacer otra cosa que dejarse llevar y obedecer. Ninguna acción decidida ni esfuerzo personal enérgico se esperaba de él. Ocurría totalmente al revés que en el tren. Salió silenciosamente a la calle, con una sensación de sosiego y de paz. Se dio cuenta de que se hallaba en un milieu que armonizaba con su carácter. Era mucho más fácil obedecer. Empezaba a ronronear otra vez y a notar que el pueblo entero ronroneaba con él. Deambuló sin prisa por las calles del pueblo,
sumergiéndose cada vez más en el espíritu de reposo que lo caracterizaba. Vagó sin rumbo de un lado para otro. El sol de septiembre caía oblicuo sobre los tejados. Bajando por callejones sinuosos, orlados de aleros colgantes y ventanas abiertas, vislumbraba fugazmente mágicas perspectivas de la gran llanura y de los prados y arboledas amarillas que se desplegaban como un mapa de ensueño en la neblina. Notaba que aquí subsistía aún poderosamente el hechizo del pasado. Las calles estaban llenas de hombres y mujeres, vestidos de manera pintoresca. Todos andaban afanosos, cada uno a sus asuntos, pero nadie reparaba en él, ni se volvía a mirar su llamativa pinta de inglés. Incluso llegó a olvidar que su aspecto de turista desentonaba en este cuadro encantador, y se fue fundiendo cada vez más en la escena, sintiéndose deliciosamente insignificante, anónimo y desinhibido. Era como incorporarse a un sueño de tenues matices, sin darse cuenta de que era un sueño. El flanco oriental del cerro era más abrupto, y la llanura abajo acababa súbitamente en un mar de sombras, en el que las pequeñas manchas boscosas semejaban islas, y los campos de rastrojo, zonas de aguas profundas. Aquí paseó por viejos baluartes de antiguas fortificaciones que en otro tiempo fueron formidables, pero que ahora eran solo una visión fantástica, con su mezcla encantadora de hendidas murallas grises y caprichosa hiedra y enredadera. Desde el ancho remate en el que se había sentado un momento, a la altura de las copas redondas de los plátanos recortados, veía la explanada ya abajo en la sombra. De trecho en trecho se filtraba un amarillo rayo de sol que iluminaba las hojas amarillas, y desde lo alto Bessin observó el ir y venir de los vecinos del pueblo al frescor del atardecer. Podía oír, incluso, el rumor de sus pasos, y el murmullo de sus voces subía hasta él por los espacios abiertos entre los árboles. Sus figuras, vislumbradas a lo lejos, parecían sombras de lentos movimientos. Permaneció sentado un rato absorto, bañándose en las olas de murmullos y ecos semiperdidos que subían hasta él, oculto por las hojas de los plátanos. El pueblo entero y el cerro pequeño sobre el que se alzaba con la naturalidad de un bosque antiguo le parecían un animal soñoliento, tumbado en la llanura, murmurando para sí en sueños, y a continuación, mientras su alma se fundía perezosamente con el sueño del pueblo, le llegaron al oído sones de trompas y de instrumentos de cuerda y madera. La banda del pueblo comenzaba a tocar en el otro extremo de la concurrida terraza, acompañada de un tambor muy suave y profundo. Bessin tenía gran sensibilidad para la música, era un experto conocedor, y hasta se había atrevido a componer, cosa que ignoraban sus amigos, plácidas melodías de graves acordes que ejecutaba para sí con sordina cuando no había nadie cerca. Y esta música que ascendía entre los árboles procedente de una banda invisible y sin duda pintoresca, formada por gente del pueblo, le cautivó por completo. No reconocía nada de cuanto tocaban, sonaba como si estuviesen improvisando tan solo, sin director. Ningún compás destacaba en las piezas que interpretaban, las cuales terminaban y empezaban extrañamente a la manera del viento cuando sopla a través de un arpa eólica. Formaba parte del lugar y de la escena, al igual que el sol agonizante y el aire débil formaban parte de la escena y la hora, y las notas suaves y quejumbrosas de las trompas antiguas, traspasadas aquí y allá por el sonido agudo de las cuerdas, todo medio sofocado por el latido profundo y continuo del tambor, transmitió a su alma un hechizo poderoso y singular, casi demasiado subyugante para ser del todo agradable. Había cierta rara sensación de embrujo en todo ello, le parecía una música demasiado poco artificial. Le hacía pensar en los árboles azotados por el viento, en las brisas nocturnas cantando en los alambres y las chimeneas, o en los aparejos de unas naves invisibles, o el símil surgió en sus pensamientos con súbita, intensa fuerza evocadora, en un coro de animales, de seres salvajes, en algún paraje desolado del mundo, aullando y cantando como suelen hacer a la luna. Podía imaginar que oía el maullido lastimero y semihumano de los gatos por la noche, en los tejados, elevándose y extinguiéndose a espectrales intervalos de sonido, y esta música, amortiguada por la distancia y los árboles, le hizo pensar en una extraña reunión de dichas criaturas, en algún tejado perdido en el cielo, dedicándose a coro unas a otras y a la luna su canto solemne. Le pareció extraño, en ese momento, que se le ocurriera tan singular imagen. Sin embargo, expresaban su impresión más gráficamente que ninguna otra.
Los instrumentos ejecutaban intervalos absolutamente insólitos y los crescendos y diminuendos sugerían en todo la voz de un montón de gatos en un tejado, de noche, elevándola de golpe, bajándola de repente, todo con la más extraña confusión de disonancias y armonías, pero, al mismo tiempo, el efecto general era de una dulzura lastimera, y las disonancias de esos instrumentos medio destemplados era tan excepcional que no ofendía a su alma de músico como ofende el violín desafinado. Estuvo escuchando largo rato con total entrega, como era propio de él, y regresó a la posada cuando ya oscurecía y el aire empezaba a hacer frío. ¿No hubo nada que le produjera alarma?, dijo el doctor Silence brevemente. Nada en absoluto, dijo Bessin, pero era todo tan fantástico y subyugante que me impresionó profundamente. Quizá, también, prosiguió, deseoso de explicar, mi imaginación excitada generó otras impresiones, porque cuando regresaba, el embrujo del pueblo comenzó a apoderarse de mí de una docena de maneras distintas, aunque todas comprensibles, aunque hubo otras cosas que no pude explicarme ni aún entonces. ¿Se refiere a algún incidente? Casi ni siquiera fueron incidentes, creo. En mi mente se agolpaba un sinfín de sensaciones intensas cuya causa no lograba determinar. Se había puesto el sol y los viejos y ruinosos edificios recortaban sus mágicas siluetas sobre un cielo traslúcido de color rojo y dorado. El crepúsculo se adueñaba rápidamente de las calles tortuosas. La llanura rodeaba el cerro como un mar oscuro cuyo nivel subía con las tinieblas. Como sabe, el encanto de esta clase de escenas puede llegar a ser conmovedor, y así ocurría esa noche. Sin embargo, me parecía que lo que percibía no guardaba relación alguna con el misterio y la maravilla de la escena. Las sutiles transformaciones del espíritu no se debían meramente a la belleza, precisó el doctor, al observar que vacilaba. Exacto, prosiguió Bessin, ya animado, y sin temor de que nos sonriéramos a su costa. Las impresiones provenían de otra fuente. Por ejemplo, observé que yo no despertaba la menor curiosidad en la concurrida calle principal, donde hombres y mujeres regresaban a sus casas tras su jornada de trabajo, compraban en las tiendas y puestos ambulantes, charlaban ociosamente en grupos y demás. Nadie se volvía a mirarme, pese a ser un desconocido y un extranjero. Me ignoraban por completo, y mi presencia entre ellos no suscitaba ni interés ni ninguna atención particular. Y entonces, de repente, tuve la convicción de que esa indiferencia y falta de curiosidad de que habían dado muestra hasta aquí eran fingidas. En realidad, todos me vigilaban estrechamente, me seguían y observaban cada uno de mis movimientos. Su indiferencia no era sino simulación, una rebuscada simulación. Calló un momento y nos miró para comprobar si sonreíamos. Luego, tranquilizado, prosiguió. Es inútil que me pregunten cómo lo noté, porque, sencillamente, no lo sé explicar. Pero el descubrimiento me produjo cierto sobresalto. Antes de llegar a la posada, sin embargo, afloró a mi conciencia otro detalle singular, y me vi obligado a reconocer que era cierto. Y puedo añadir, además, que lo encontré igualmente inexplicable. Quiero decir que solo puedo referirles el hecho, porque hecho fue para mí. El hombrecillo abandonó su silla y se plantó en la alfombra, delante del fuego. A partir de ese momento, fue perdiendo timidez, según se sumergía en la magia de la vieja aventura. Los ojos le brillaban un poco ya, mientras hablaba. Pues bien, prosiguió, alzando algo la voz llevado de su excitación. Estaba en una tienda, cuando me vino la idea por primera vez, aunque debía de hacer rato ya, que me rondaba en el subconsciente para ocurrírseme tan de golpe. Había entrado a comprarme unos calcetines, creo, se echó a reír, y luchaba con mi horroroso francés, cuando me di cuenta con sorpresa de que a la mujer que me atendía le daba igual que le comprara o no. Le tenía sin cuidado, solo fingía vender. Parece un detalle demasiado pequeño y absurdo para que diera pie a lo que sigue, pero no es tan pequeño en realidad. Creo que fue la chispa que encendió el reguero de pólvora y provocó la gran llamarada en mi cerebro, porque de repente comprendí que el pueblo entero era muy diferente de como yo lo había visto hasta ese momento. Las verdaderas actividades e intereses de sus gentes estaban en otra parte y no tenían nada que ver con lo que aparentaban. Sus auténticas vidas permanecían ocultas detrás del escenario. Sus quehaceres no eran sino una apariencia externa que enmascaraba sus verdaderos intereses. Compraban y vendían, comían y bebían, y andaban por las calles, pero el curso de sus existencias discurría fuera de mi alcance, por lugares subterráneos y secretos. En las tiendas
En los puestos callejeros les tenía sin cuidado si yo les compraba o no sus artículos. En la posada les daba igual si me quedaba o me iba. Su vida estaba muy lejos de la mía. Brotaba de fuentes ocultas y misteriosas y seguía un curso oculto y desconocido. Todo era un complicado fingimiento que adoptaban quizá para mi beneficio o posiblemente por motivos particulares, mientras que la corriente principal de sus energías fluía por otro cauce. Me sentía casi como podría sentirse una sustancia extraña y molesta que se ha introducido en el organismo humano, y el cuerpo entero se pone en actividad para expulsarla o absorberla. Era eso exactamente lo que estaba haciendo el pueblo conmigo. Esa fue la extraña idea que cobró fuerza en mi cerebro mientras regresaba a la posada, y me puse a pensar dónde se ocultaría la verdadera vida y cuáles podían ser los verdaderos intereses y actividades de esa vida misteriosa. Y ahora que se me habían entreabierto los ojos, observé otros detalles que también me desconcertaban. El primero, creo, fue el extraordinario silencio que reinaba en todo el pueblo. Daba la clara impresión de estar acolchado. Aunque sus calles estaban adoquinadas, la gente deambulaba quedamente, en silencio, con pies almohadillados como los gatos. Nada hacía ruido. Todo movimiento era apagado, callado, mudo. Las mismas voces sonaban bajas, contenidas, como un ronroneo. Ningún estruendo, violencia o ruido parecía poder producirse en la atmósfera soñolienta que envolvía a este pueblo. Era como la mujer de la posada. La calma externa ocultaba una actividad intensa y unos propósitos ocultos. Sin embargo, no se veía el menor signo de letargo o pereza en ninguna parte. La gente andaba activa y alerta, solo que una mágica y misteriosa suavidad les envolvía a todos como un hechizo. Bessin se pasó la mano por los ojos un momento, como si el recuerdo se le hubiese vuelto muy intenso. Su voz se había ido apagando hasta volverse un susurro, de manera que oímos lo último con dificultad. Estaba contando algo que evidentemente era verdad, algo que le gustaba y, no obstante, detestaba contar. Volví a la posada, prosiguió poco después, con voz más firme, y cené. Percibí un mundo nuevo y extraño a mi alrededor. Mi antiguo mundo de la realidad iba perdiendo terreno. Aquí, me gustase o no, había algo nuevo y incomprensible. Lamentaba haber dejado el tren de manera tan impulsiva. Me había sobrevenido una aventura, y yo odiaba por naturaleza las aventuras. Por otra parte, parecía que ésta empezaba muy dentro de mí, en una región que no podía controlar ni medir, y a mi asombro se mezclaba una sensación de inquietud por la estabilidad de lo que durante 40 años había reconocido como mi personalidad. Subí a acostarme con la cabeza repleta de ideas insólitas en mí y de carácter obsesivo. Con objeto de tranquilizarme, me puse a pensar en aquel tren simpático, prosaico y bullicioso, con sus vociferantes pasajeros. Casi deseé volver a encontrarme entre ellos, pero mis sueños me llevaron a otra parte. Soñé con gatos, con seres de movimientos suaves y con el silencio de la vida en un mundo amortiguado y confuso, situado más allá de los sentidos. Bessin se demoró un día tras otro, indefinidamente, mucho más de lo que había pensado. Se sentía inmerso en una especie de ofuscamiento y somnolencia. No hacía nada en particular, pero el pueblo le tenía fascinado y no se decidía a marcharse. Siempre le resultaba difícil tomar una decisión, y a veces se preguntaba cómo había llegado a dejar el tren. Era como si alguien lo hubiese resuelto por él, y una o dos veces le vino a la memoria el oscuro francés que iba sentado frente a él. Ojalá hubiera entendido aquella larga frase de extraño final. Se preguntaba qué habría querido decir. Entretanto, la acolchada suavidad del pueblo le tenía prisionero, y a su manera amable y confusa, intentaba averiguar dónde residía el misterio y en qué consistía. Pero su limitado francés y su repugnancia instintiva a toda indagación activa le impedían abordar a la gente para interrogarla. Se conformaba con observar, estar atento y mantenerse activo. El tiempo seguía siendo apacible y neblinoso, cosa que le favorecía. Deambuló por el pueblo hasta que se supo de memoria cada calle y cada callejón. La gente le dejaba ir y venir sin trabas ni impedimentos, aunque cada día notaba más claramente que no cesaban de vigilarle. La gente le observaba como observa el gato al ratón, pero no avanzaban sus averiguaciones sobre en qué andaban tan atareados todos o por dónde discurría la corriente principal de sus actividades. Esta seguía oculta. La gente era callada y misteriosa como los gatos, pero cada día se le hacía más evidente que le tenían bajo continua vigilancia.
Por ejemplo, cuando llegaba paseando hasta el final del pueblo, entraba en el jardincito público que había al pie de las murallas y se sentaba al sol en uno de los bancos vacíos. Estaba completamente a solas. Al principio, no veía un solo banco ocupado. El pequeño parque estaba vacío y sus paseos desiertos. Sin embargo, a los 10 minutos de llegar, había a lo menos una veintena de personas diseminadas a su alrededor. Unas paseando sin rumbo por los senderos de grava contemplando las flores, otras sentadas en los bancos de madera, disfrutando del sol como él. Ninguna parecía fijarse en su persona. Sin embargo, se daba perfecta cuenta de que habían ido allí a observar. Le tenían bajo estrecha vigilancia. Andaban atareados por las calles, yendo presurosos de aquí para allá, y de repente lo olvidaban todo y venían a sentarse ociosamente a tomar el sol, olvidados de sus obligaciones. 5 minutos después de marcharse él, el jardín volvía a quedarse desierto y los bancos vacíos, y lo mismo ocurría en la calle concurrida. Nunca estaba solo, le tenían constantemente presente. Poco a poco, empezó a comprobar también con qué habilidad era vigilado sin que lo pareciese. Nadie hacía nada de manera directa, actuaban oblicuamente. Se rió en su interior al traducir esta idea en palabras, pero la frase lo describía con exactitud. Le miraban desde ángulos desde los que, de hacerlo de manera natural, su visión habría tenido una trayectoria totalmente distinta. Sus movimientos eran oblicuos con relación a él también. Evidentemente, no les iba lo recto, lo directo. No hacían nada a las claras. Si entraba a una tienda a comprar, la mujer se retiraba al instante y se ponía a hacer cosas en el otro extremo del mostrador, aunque contestaba con presteza cuando él le dirigía la palabra, dando a entender que sabía que estaba allí y que esa era su manera de atenderle. Se comportaba como los gatos. Hasta en el comedor de la posada, el atento camarero de grandes patillas, ágil y silencioso en todos sus movimientos, parecía no ser capaz de llegar directamente a su mesa para atenderle o servirle un plato. Acudía en zigzag, indirectamente, vagamente, de manera que parecía que se dirigía a otra mesa, hasta que, de súbito, daba la vuelta en el último instante y se presentaba a su lado. Bessin sonrió para sí al describir cómo empezó a darse cuenta de estas cosas. No había ningún turista más en el hotel, pero le vinieron a la memoria las figuras de un par de viajeros que acudían a desayunar y cenar allí, y recordó cuán fantásticamente entraban en el comedor. Primero se quedaban en el umbral, escrutaban el interior, luego, tras esta inspección provisional, entraban de lado, por así decir, a lo largo de las paredes, de modo que Bessin no sabía a qué mesa se dirigían, y en el último minuto daban casi una carrerita hasta sus sillas particulares, y otra vez pensó en las costumbres y métodos de los gatos. Otros detalles pequeños también le parecían característicos de este extraño pueblo de vida acolchada e indirecta. La increíble rapidez con que algunos de sus habitantes aparecían y desaparecían ante su desconcierto. Sabía que cabía perfectamente dentro de lo natural, pero no comprendía cómo los callejones se los tragaban y los expulsaban en cuestión de segundos, cuando no había accesos o pasos visibles lo bastante cercanos que explicasen dicho fenómeno. Una de las veces quiso seguir a dos viejas que notó que le miraban desde el otro lado de la calle. Fue cerca de la posada, y después torcía en la esquina a unos pasos. Sin embargo, cuando dio la vuelta a él, pisándoles los talones, no encontró sino un callejón desierto ante sí, sin el menor rastro de ser vivo ninguno. El único acceso por el que podían haber desaparecido era un portal que estaba a unas 50 yardas, distancia que ni el corredor más veloz podía haber cubierto a tiempo, y de este mismo modo súbito aparecía gente cuando menos se lo esperaba él. Una vez oyó gran alboroto tras una tapia baja y se asomó a ver de qué se trataba. Era un grupo de chicas y mujeres enzarzadas en una vociferante discusión, pero cesó en el instante mismo en que su cabeza asomó por encima del muro, y ni aun entonces se volvió ninguna a mirarle directamente, sino que desaparecieron con prodigiosa rapidez por las puertas y soportales que daban al patio. Sus voces, pensó Bessin, habían sonado muy parecidas, sorprendentemente parecidas, al gruñido furioso de unos animales enfrentados, de gatos casi. El espíritu entero del pueblo, no obstante, seguía eludiéndole como algo esquivo, proteico, oculto al mundo exterior, y al mismo tiempo intensa, genuinamente vital, y puesto que ahora formaba parte de su vida,
Esta ocultación le confundía y le irritaba. Más aún, empezaba a asustarle. De las brumas que se iban acumulando lentamente en torno a sus pensamientos superficiales, volvió a emerger la idea de que los habitantes estaban esperando que se definiese, que adoptase una actitud, que hiciese esto o aquello y que, una vez hecho, darían ellos al fin una respuesta directa, aceptándole o rechazándole. Sin embargo, no lograba averiguar en qué cuestión vital esperaban que se pronunciase. Una o dos veces siguió a pequeñas comitivas o grupos de vecinos para averiguar, si era posible, a dónde iban, pero invariablemente se daban cuenta de su presencia y se dispersaban cada uno en una dirección. Siempre ocurría lo mismo. Nunca lograba enterarse de cuáles eran sus verdaderos intereses. La catedral estaba siempre vacía, y lo mismo la vieja iglesia de San Martín, en el otro extremo del pueblo. Comerciaban porque no tenían más remedio, no porque lo deseasen. Los puestos se veían solitarios, las tiendas vacías, los pequeños cafés desiertos. Sin embargo, las calles estaban constantemente llenas de gente que iba y venía. Será, se dijo, aunque con una sonrisa de disculpa por atreverse a pensar algo tan extraño. ¿Será que esta gente es de hábitos nocturnos y solo de noche vive una vida real que emerge auténticamente con el crepúsculo? ¿Que durante el día se dedican a una fingida aunque valerosa simulación y al ponerse el sol comienza su vida verdadera? ¿Que tienen alma de criaturas nocturnas y que el pueblo entero está en poder de los gatos? La idea desató en él pequeños estremecimientos y sobresaltos. Sin embargo, aunque fingía reír, notaba que estaba empezando a sentirse más que inquieto y que del centro mismo de su ser tiraban fuerzas extrañas con 1000 cuerdas invisibles, algo que estaba absolutamente lejos de su vida habitual, dormido desde hacía años, empezaba a removerse en su alma, alargando las antenas hacia su cerebro y su corazón, suscitando en él ideas insólitas y penetrando incluso en sus actos más triviales. Había entrado en un juego algo sumamente vital para él, para su alma, y siempre que regresaba a la posada, hacia la hora del crepúsculo, veía a la gente salir furtiva de sus tiendas, pasear como centinelas por las esquinas, aunque se desvanecían como sombras al acercarse. Y como la posada cerraba sus puertas puntualmente a las 10, aún no había encontrado la ocasión que esperaba, con poco entusiasmo, a decir verdad, de ver qué razón podía dar de sí mismo el pueblo por la noche, por el sueño y por los gatos. Ahora sonaban estas palabras en sus oídos con más frecuencia cada vez, aunque sin un significado claro todavía. Además, algo le hacía dormir como un tronco. Fue al 5.º día, creo, aunque en este detalle variaba a veces su relato, cuando hizo un descubrimiento claro que aumentó su alarma y le provocó una crisis aguda. Antes de eso, había observado que su carácter estaba experimentando un cambio, cierta sutil transformación que modificaba varias de sus pequeñas costumbres, y había aparentado ignorar estas cosas. Esto, sin embargo, fue algo que no pudo pasar ya por alto y se asustó. Nunca fue muy dinámico en su vida, sino más bien pasivo, conformado, complaciente. No obstante, cuando no había más remedio, era capaz de actuar con cierta energía y mostrar alguna decisión. El descubrimiento que ahora hizo y que le reveló un sesgo desagradable era que había perdido incluso esa escasa energía. Vio que no era capaz de tomar una decisión, porque este 5.º día comprendió que llevaba ya demasiado tiempo en el pueblo y que, por razones que intuía vagamente, era más prudente y más seguro marcharse, y se encontró con que no podía. Es difícil describir todo esto con palabras, y fueron más sus gestos y la expresión de su cara lo que dio idea al Dr. Silence del estado de impotencia a que había llegado. Toda esta vigilancia y espionaje, dijo, había ido tejiendo una red en torno a sus pies, por así decir, de manera que estaba atrapado e imposibilitado para huir. Se sentía como la mosca que ha chocado con una espesa telaraña. Estaba atrapado, aprisionado, y no podía librarse. Era una sensación angustiosa. Una parálisis se había ido apoderando de su voluntad hasta incapacitarle para decidir. La mera idea de una acción enérgica, encaminada a escapar, empezaba a aterrarle. Todas sus corrientes vitales se habían vuelto hacia el interior de sí mismo. Pugnaban por sacar a la superficie algo que se hallaba sepultado a profundidades casi inalcanzables, decididas a forzarle a reconocer algo que tenía olvidado hacía tiempo, que tenía olvidado hacía años y años, casi siglos. Fue como si se hubiese abierto a una ventana en lo más hondo de su ser y le revelase un nuevo mundo,
Un mundo, en cierto modo, no enteramente desconocido. Tras él, imaginó, colgaba un gran telón. Cuando éste se levantase, vería también esa otra remota región y comprendería un poco, al fin, la vida secreta de esta gente singular. ¿Será por eso por lo que vigilan y esperan? Se preguntaba con el corazón acelerado, hasta el momento en que me una a ellos o decida no unirme. ¿Dependerá de mí entonces la decisión y no de ellos? Y fue entonces cuando se puso de manifiesto por primera vez el carácter siniestro de la aventura y Bessin se alarmó de verdad. Comprendió que estaba en peligro el equilibrio de su pequeña e inestable personalidad y se le encogió el corazón. ¿Por qué, si no, había adoptado de repente la costumbre de andar con cautela, con sigilo, haciendo el menor ruido posible, mirando constantemente hacia atrás? ¿Por qué, si no, andaba casi de puntillas por los pasillos de la posada, prácticamente desierta, y cuando salía se descubría a sí mismo, aprovechando cualquier detalle que le ocultase? ¿Y por qué, si no tenía miedo, había considerado de pronto sumamente aconsejable la medida de retirarse a su cuarto al ponerse el sol? Vamos a ver por qué. Y cuando John Silence le pidió afablemente una explicación a todas esas cosas, confesó disculpándose que no podía dar ninguna. Tenía miedo, sencillamente, de que me ocurriera algo si no me mantenía alerta. Estaba asustado. Era algo instintivo. Fue cuanto pudo decir. Me daba la impresión de que todo el pueblo andaba detrás de mí, de que me quería para algo, y de que si lograba cogerme estaría perdido, o se disolvería mi yo familiar en un extraño estado de conciencia. Pero no soy ningún psicólogo, añadió con modestia, y no lo sé explicar mejor. Bessin hizo este descubrimiento cuando se hallaba en el patio haciendo tiempo, media hora antes de la cena. Inmediatamente subió a su habitación silenciosa, al final del laberíntico pasillo, a meditarlo a solas. Es cierto que el patio estaba desierto, pero siempre había posibilidad de que apareciese por alguna puerta esa mujerona que tanto le horrorizaba, y con el pretexto de hacer punto, se sentase a vigilarle. Ya había ocurrido otras veces, y no soportaba su presencia. Aún recordaba la fantástica idea que se le ocurrió la primera vez, de que podía saltar sobre él en cuanto se volviera y caerle en el cuello, aplastándole. Naturalmente era una tontería, pero no se le iba de la cabeza, y cuando una idea se vuelve insistente, deja de ser una tontería, se ha revestido de realidad. Así que decidió subir. Estaba oscureciendo, y aún no habían encendido las lámparas de aceite en los pasillos. Iba tropezando con la superficie desigual del antiguo entarimado, cruzando ante los contornos borrosos de las puertas que se alineaban en el pasillo, puertas que nunca había visto abrirse, de habitaciones que parecían no haber sido ocupadas jamás. Caminaba, como era su costumbre ahora, con sigilo y de puntillas. El último pasillo que conducía a su habitación tenía un ángulo brusco hacia la mitad, y precisamente aquí, al torcer a tientas con las manos extendidas, sus dedos rozaron algo que no era pared, algo que se movió. Era de cálida y suave textura, indescriptiblemente fragante y de la altura de su hombro. Al pronto pensó en un gatito peludo y bien oliente. Un instante después comprendió que se trataba de algo muy distinto. Sin embargo, en vez de investigar, sin duda tenía los nervios demasiado excitados para ello, dijo. Se retrajo cuanto pudo hacia la pared de enfrente. El ser aquel, fuera lo que fuese, cruzó por delante de él con un tenue susurro, se alejó con pasos ligeros por el pasillo que quedaba a sus espaldas y desapareció. Le llegó al olfato un hálito de aire cálido, perfumado. Bessin aspiró un instante, totalmente inmóvil y medio apoyado contra la pared. Luego, casi corrió hasta su habitación. Entró en tromba y cerró la puerta con llave tras él. Sin embargo, no era el miedo lo que le había hecho correr, era la excitación, una agradable excitación. Le hormigaban los nervios y un calor delicioso le corría por todo el cuerpo. De repente, comprendió que era esto exactamente lo que había experimentado hacía 25 años cuando, siendo adolescente, se enamoró por primera vez. Le inundó una cálida oleada de vida que le subió hasta el cerebro como un torbellino de suave y dulce placer. Su estado de ánimo se había vuelto súbitamente dulce, tierno, amoroso. La habitación estaba a oscuras. Se dejó caer en el sofá junto a la ventana, preguntándose qué le había sucedido y qué significaba todo esto. Pero lo único que comprendía con claridad de momento era que algo había cambiado instantánea, mágicamente en él. Ya no deseaba marcharse, ni deliberar siquiera consigo mismo tal posibilidad. El encuentro del pasillo lo acababa de cambiar todo.
Aún percibía en torno suyo el extraño perfume de ese encuentro, confundiéndole la mente y el corazón, porque sabía que era una joven quien había cruzado con él, que era un rostro de mujer joven, lo que sus dedos habían rozado en la oscuridad y, de alguna manera extraordinaria, sentía como si ella le hubiese besado realmente, como si le hubiese besado en los labios. Se sentó temblando en el sofá, junto a la ventana, y trató de ordenar sus pensamientos. No alcanzaba a comprender por qué el mero paso de una joven junto a él en la oscuridad de un estrecho pasillo podía haber transmitido tan electrizante vibración a todo su ser, al extremo de que aún le estremecía esta dulzura. Sin embargo, así era, y le parecía tan inútil negarlo como intentar analizarlo. Un fuego antiguo había penetrado en sus venas y le corría ahora por la sangre, y no importaba en absoluto que tuviera 45 años en vez de 20. Del torbellino y confusión que reinaban en su interior, emergió el único hecho evidente de que el mero hálito, el mero roce casual de esta joven invisible y desconocida en la oscuridad, había bastado para remover dormidos fuegos en el fondo de su corazón y sacar a su ser entero de un estado de indolente apatía para arrojarlo a otro de violenta y tumultuosa excitación. Al cabo de un rato, sin embargo, los años de Bessin comenzaron a hacer sentir su fuerza acumulada. Se fue calmando, y cuando sonó una llamada a su puerta y oyó la voz del camarero anunciándole que ya estaba la cena, se hizo el ánimo y bajó lentamente al comedor. Todos le miraron al entrar, porque se había retrasado bastante, pero fue a ocupar su sitio de costumbre en un rincón del fondo y se puso a comer. Todavía tenía agitados los nervios, pero el haber cruzado el patio y el vestíbulo sin ver faldas le ayudó a serenarse un poco. Se puso a comer tan deprisa que casi había alcanzado el plato que estaban sirviendo, cuando le llamó la atención un ligero revuelo en la habitación. Su silla estaba orientada de modo que la puerta y gran parte del largo comedor quedaban a su espalda, aunque no le hizo falta volverse para saber que acababa de entrar la misma persona que se había cruzado con él en el pasillo a oscuras. Percibió su presencia mucho antes de oír ni ver nada. A continuación, se dio cuenta de que los viejos, los únicos comensales aparte de él, se levantaban e intercambiaban saludos con alguien que pasaba junto a ellos de mesa en mesa, y cuando se volvió por fin, con el corazón latiéndole con violencia para cerciorarse por sí mismo, vio la figura de una joven ágil y esbelta en el centro del comedor que se dirigía directamente a su propia mesa del rincón. Caminaba de forma maravillosa, con gracia sinuosa, como una pantera joven, y su proximidad la llenó de una confusión tan deliciosa que al principio no fue capaz de fijarse en su cara, ni de comprender qué podía significar toda la representación de esta criatura que nuevamente le llenaba de turbación y de placer. «Ah, la señorita ha vuelto», oyó murmurar al viejo camarero a su lado, y acababa de comprender que era sin duda hija de la dueña. Cuando llegó junto a él y oyó su voz, le estaba hablando. Bessin vio confusamente sus labios rojos y sus dientes blancos y rientes, y mechones sueltos de fino y negro cabello alrededor de sus sienes. En cuanto a lo demás, fue un sueño en el que su propia emoción se alzó como una nube densa ante sus ojos, impidiéndole ver con claridad o saber con exactitud lo que hacía. Se dio cuenta de que le saludaba con una leve y encantadora inclinación de cabeza, que sus bellos ojazos miraban escrutadores a los suyos, que el perfume que había percibido en el pasillo a oscuras asaltaba de nuevo su sentido del olfato, y que se inclinaba ligeramente hacia él, con una mano apoyada en la mesa a su lado. Estaba muy cerca. Esto era lo principal que sabía, y le explicaba que había venido a interesarse por la comodidad de los huéspedes de su madre, y que ahora se presentaba al más reciente. Él: «Señor, lleva aquí ya unos días», oyó decir al camarero, y que a continuación replicaba la voz de ella, dulce como un canto: «Ah, pero espero que el señor no irá a dejarnos todavía. Mi madre es demasiado vieja para ocuparse como es debido de la comodidad de nuestros huéspedes, pero ahora estoy yo aquí para remediarlo». Se echó a reír deliciosamente. «Señor, estará muy bien atendido». Bessin, luchando entre su emoción y su deseo de ser cortés, medio se levantó para dar las gracias por tan halagadoras palabras y balbucear alguna respuesta, pero al hacerlo, su mano rozó casualmente la que ella tenía apoyada en la mesa, y su pie le produjo una descarga, exactamente igual a la de la electricidad, que le recorrió el cuerpo.
Notó que su alma vacilaba y se estremecía. Descubrió los ojos de ella fijos en los suyos, con una expresión singularmente atenta, y al instante siguiente se dio cuenta de que había vuelto a sentarse en su silla sin haber dicho nada, de que la muchacha se alejaba ya hacia el otro extremo de la estancia y de que estaba intentando tomarse la ensalada con la cuchara de postre y el cuchillo. Anhelando su regreso y temiéndolo a la vez, engulló el resto de la cena y se retiró enseguida a su habitación para estar a solas con sus pensamientos. Esta vez los pasillos estaban iluminados y no tuvo sobresaltos. Sin embargo, el corredor tortuoso estaba poblado de sombras y el último tramo, desde el ángulo hasta su cuarto, le pareció más largo que antes. Bajaba como un sendero por la ladera de una montaña y al recorrerlo de puntillas pensó que en justicia debía de haberle llevado fuera de la casa, al corazón de un gran bosque. El mundo cantaba con él. Su cerebro estaba lleno de extrañas fantasías, y una vez en la habitación y cerrada la puerta con llave, no encendió las velas, sino que se sentó junto a la ventana abierta, abismándose largamente en pensamientos que de manera espontánea le venían en tropel. Esta parte del relato se la contó al Dr. Silence, sin necesidad de sonsacarle, es cierto, aunque con multitud de embarazosos tartamudeos. No entendía en absoluto, dijo, cómo había podido causarle esta joven tan honda impresión, incluso antes de verla, porque su mera proximidad en el pasillo a oscuras había bastado para inflamarle. No sabía nada de hechizos amorosos y durante años había vivido ajeno a cuanto pudiera parecerse a unas relaciones sentimentales con algún miembro del sexo opuesto, ya que le tenía enclaustrado su timidez y conocía demasiado bien sus abrumadores defectos. No obstante, esta criatura joven y hechicera había venido a él deliberadamente. Su actitud era inequívoca y le buscaba siempre que tenía ocasión. Era casta y dulce, sin ningún género de duda, aunque también francamente seductora, y le había conquistado por completo con la primera mirada de sus ojos radiantes, si es que no lo hizo ya en la oscuridad, con la magia de su invisible presencia. ¿Le pareció totalmente sana y buena?, preguntó el doctor. ¿No tuvo usted ninguna clase de reacción? Por ejemplo, de alarma. Bessin alzó los ojos con viveza, con una de sus inimitables sonrisitas de disculpa. Tardó en contestar. El mero recuerdo de la aventura le había cubierto el rostro de rubor, y sus ojos castaños buscaron el suelo otra vez, antes de responder. No podría afirmarlo categóricamente, explicó a continuación. Tuve ciertas dudas, después, sentado en mi habitación. Luego, llegué al convencimiento de que había algo en ella, ¿cómo diría yo? Bueno, algo impío. No se trataba de ninguna clase de impureza, física o mental quiero decir, sino de algo indefinible que me ponía vagamente la carne de gallina, me atraía, a la vez que me repugnaba, más que vaciló. Se puso intensamente colorado y no pudo terminar la frase. Jamás me ha pasado nada igual antes ni después, concluyó con embarazo. Supongo que fue, como usted acaba de sugerir, una especie de hechizo. En todo caso, era lo bastante fuerte como para hacerme desear quedarme en ese pueblo terrible durante años, con tal de poderla ver día tras día y oír su voz y observar sus maravillosos movimientos y quizá tocar su mano alguna vez. ¿Podría explicarme de dónde le pareció que emanaba su poder?, preguntó John Silence, manteniendo los ojos deliberadamente apartados del narrador. Me sorprende que me haga usted esa pregunta, contestó Bessin, adoptando el tono más digno de que era capaz. Creo que ningún hombre puede describir a otro de manera convincente dónde reside la magia de la mujer que le atrapa en sus redes. Desde luego yo no. Yo solo puedo decir que esa chiquilla me había hechizado y que el saber que vivía y dormía en la misma casa que yo me llenaba de una sensación sumamente placentera. Pero sí puedo decirle una cosa, prosiguió con gravedad, con los ojos centellantes, y es que parecía resumir y sintetizar en su persona todas las fuerzas extrañas y ocultas que tan misteriosamente actuaban en el pueblo y sus habitantes. Poseía los movimientos sedosos de una pantera, iba y venía silenciosa, callada, de la misma manera oblicua, indirecta que los vecinos del pueblo, ocultando como ellos sus secretos propósitos cuyo fin, estaba seguro, era yo. Para placer y terror míos, me tenía constantemente vigilado, aunque con tal destreza y aparente despreocupación que a cualquiera con menos sensibilidad, si me permite decirlo así,
Hizo un gesto de disculpa, o menos preparado por lo sucedido antes, le habría pasado inadvertido. Siempre se mostraba sosegada, tranquila, si bien parecía estar en todas partes a la vez, de forma que me era imposible escapar de ella. Tropezaba sin cesar con la mirada y la risa de sus serenos ojazos fijos en mí, en los rincones de las habitaciones, en los pasillos, en las ventanas o en lo más concurrido de las calles públicas. Creció deprisa, al parecer, la intimidad entre los dos, a partir de ese primer encuentro que con tanta fuerza había turbado el equilibrio de este hombrecillo. Era de carácter muy formalista, y las personas formalistas viven por lo general en un mundo tan reducido que cualquier cosa que se salga de lo corriente puede sacarles de él, por lo que desconfían instintivamente de lo original. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Bessin empezó a olvidar sus formalismos. La joven se conducía siempre con modestia. Por otro lado, como representante de su madre, tenía que tratar con los huéspedes del hotel como es natural. Nada tiene de particular que surgiera un espíritu de camaradería entre ellos. Además era joven, era bonita de veras, era francesa y, evidentemente, él le gustaba. Al mismo tiempo, había algo indescriptible, una atmósfera indefinible de otros lugares, de otros tiempos, que le obligaba a mantenerse en guardia y a veces le cortaba el aliento con un súbito sobresalto. Era todo como un sueño delirante, mitad delicia, mitad pavor. Confesó en un susurro al doctor Silence, y en más de una ocasión le sucedió no saber lo que hacía o decía, como si actuase bajo impulsos que apenas reconocía como suyos, y aunque periódicamente le venían pensamientos de marcharse, cada vez eran menos insistentes, de manera que iba prolongando su estancia día tras día, cada vez más inmerso en el sopor de ese pueblo soñoliento y medieval, al tiempo que su propia personalidad se iba volviendo menos reconocible. Presentía que no tardaría en levantarse el telón de un tremendo impulso y se descubriría a sí mismo súbitamente aceptado en los secretos fines de la vida oculta que fluía detrás de todo, solo que, para entonces, se habría transformado en un ser totalmente diferente, y entretanto, percibía pequeños signos que revelaban el deseo de hacerle atractiva la estancia, flores en su dormitorio, una butaca más cómoda en el rincón, y hasta algún plato especial en su mesa a la hora de comer. Las conversaciones con la señorita Ilse también se volvieron más frecuentes y placenteras, y aunque raramente se extendían a cosas que no fueran el tiempo o los detalles del pueblo, observó que la joven jamás tenía prisa en terminarlas y a menudo intercalaba extraños comentarios cuyo sentido jamás llegaba él a comprender, aunque intuía que eran importantes. Y estos comentarios aislados, llenos de un significado que se le escapaba, indicaban a Bessin que la muchacha tenía algún propósito oculto y le hacían sentirse desasosegado. Estaba seguro de que todos tenían algún interés en que él prolongase indefinidamente su estancia en el pueblo. ¿Qué? ¿Aún no ha tomado el señor una decisión?, le dijo suavemente al oído, sentándose junto a él en el patio soleado, antes del desayuno, puesto que su amistad había progresado con bastante rapidez, porque si le resulta difícil, podemos intentar ayudarle entre todos. La pregunta le sobresaltó, dado que expresaba sus propios pensamientos. La había dicho con una risa encantadora, y un tenue mechón de pelo le ocultó un ojo al volverse para mirarle con cierta picardía. Posiblemente no entendió bien la pregunta en francés, porque la proximidad de ella hacía que se le embrollasen lamentablemente sus escasos conocimientos de ese idioma. Sin embargo, sus palabras, su gesto y algo más que se ocultaba detrás de todo en su mente le asustaron. Venía a reforzar su impresión de que el pueblo estaba esperando a que tomase una decisión sobre alguna importante cuestión. Al mismo tiempo, su voz y el hecho de estar allí junto a él con su suave vestido negro le hacían vibrar lo indecible. «Es verdad que se me hace difícil marcharme», balbució, perdiéndose deliciosamente en las profundidades de sus ojos. «Sobre todo, ahora que ha venido la señorita Ilse». Se quedó sorprendido ante lo afortunado de su frase y encantado de su pequeña galantería, pero al mismo tiempo le dieron ganas de morderse la lengua por haberla dicho. «Entonces, es que le gusta nuestro pueblo. De lo contrario, no querría estar más tiempo», dijo ella, ignorando el cumplido. «Estoy encantado con este pueblo y con usted», exclamó. Se dio cuenta de que sus palabras escapaban al control de su cerebro, y estaba a pique de lanzarse a decir toda clase de disparates arrebatados cuando la muchacha se levantó vivamente de la silla para irse. «Hoy tenemos sopa de cebolla», exclamó, sonriéndole desde el sol.
Voy a ver cómo va. Si no, puede que el señor no le guste y quiera dejarnos. La vio cruzar el patio, andando con toda la gracia y ligereza de la especie felina. Su sencillo vestido negro la cubría, pensó, exactamente como la piel de esos ágiles animales. Se volvió a sonreírle desde la puerta cristalera y a continuación se detuvo un momento a hablar con su madre, que estaba sentada haciendo punto en su rincón de siempre, justo en el interior del vestíbulo. Pero, ¿por qué en el momento en que sus ojos descubrieron a esta mujer voluminosa, le parecieron las dos distintas de cómo eran? ¿De dónde les venía esa dignidad transformadora y esa sensación de poder que las envolvía como un halo mágico? ¿Qué había en esa mujer enorme que de repente le hacía parecer majestuosa, como si estuviese sentada en el trono de algún escenario pavoroso, empuñando un cetro sobre el rojo resplandor de una orgía desenfrenada? ¿Y por qué esta chiquilla delgada y graciosa como un sauce, ágil como un leopardo joven, adoptaba de pronto un aire de siniestra dignidad y andaba como con la cabeza envuelta en llamas y humo y la oscuridad de la noche bajo sus pies? Bessin se quedó petrificado, sin respiración, y seguidamente, casi en el mismo instante de surgir, se desvaneció esta visión extraña. Las iluminó el sol del día y oyó que la muchacha hablaba riendo a su madre de la sopa de cebolla, y la vio dirigirle una mirada por encima del hombro, con una sonrisa que le hizo pensar en una rosa bañada de rocío y mecida por las brisas estivales, y, efectivamente, encontró la sopa de cebolla especialmente buena ese día, ya que descubrió otro cubierto en su mesa y, con el corazón palpitante, oyó murmurar al camarero, a modo de explicación, que la señorita Ilse acompañará al señor en el desayuno, como acostumbra a hacer a veces con los huéspedes de su madre. Así pues, estuvo con él durante toda esa delirante comida, hablando tranquilamente con él, en un francés sencillo, mirando que estuviese bien atendido, aliñándole la ensalada y sirviéndole incluso con su propia mano. Después, por la tarde, estando él en el patio fumando, deseoso de verla otra vez, en cuanto terminase sus quehaceres, volvió a su lado, y cuando Bessin se levantó para saludarla, se quedó ella en suspenso un momento, mirándole, dominada por una dulce y embarazosa timidez, y dijo: «Mi madre piensa que debe conocer otras bellezas de nuestro pueblo, y yo también. ¿Le gustaría al señor que fuese yo su guía? Puedo enseñárselo todo, porque nuestra familia vive aquí desde hace muchas generaciones». La muchacha le había cogido la mano antes de que él encontrase una palabra con que expresar su contento, y le condujo sin resistencia a la calle, aunque de manera tan espontánea que pareció un gesto completamente natural, sin el más leve asomo de descaro o atrevimiento. Tenía el rostro encendido de placer e interés, y con su vestido corto y el cabello revuelto, parecía totalmente la preciosa chiquilla de 17 años que era, inocente y juguetona, orgullosa de su pueblo natal, y a cuyas antiquísimas bellezas era más sensible de lo que sus años hacían prever. Así pues, recorrieron el pueblo juntos, y ella le mostró lo que consideraba más interesante: la casa ruinosa en la que habían vivido sus antepasados, la mansión sombría y aristocrática que habitó la familia de su madre durante siglos, y la antigua plaza del mercado, donde varios cientos de años antes quemaron a docenas de brujas. Hizo una animada relación de todo, de la que Bessin no entendió ni la quinta parte mientras caminaba cansino a su lado, maldiciendo sus 45 años y sintiendo revivir y burlarse de él todos los anhelos de su juventud. Y oyéndola hablar, le parecía que Inglaterra y Surbiton se hallaban lejísimos, casi en otra época de la historia del mundo. La voz de la muchacha rozaba algo inmensamente antiguo que llevaba en su interior, algo que dormía dentro de él. Aquietaba la parte superficial de su conciencia y dejaba que despertase la más vieja, igual que la gente con su solapado fingimiento de una vida moderna y activa. Se embotaban, se debilitaban, se amortiguaban las capas superiores de su ser, en tanto que lo que había debajo empezaba a removerse en su sueño. El gran telón se estremecía de un lado a otro, quizá a continuación se levantase del todo. Al fin empezaba a comprender un poco, se estaba reproduciendo en él el talante del pueblo. A medida que su yo externo y habitual se desdibujaba, se iba imponiendo esa secreta vida interior, muchísimo más auténtica y vital, y esta joven era sin duda la suma sacerdotisa de todo ello y el principal instrumento para su consecución. Nuevos pensamientos, con nuevas interpretaciones, inundaban su cerebro,
mientras caminaba al lado de ella por las calles laberínticas, y le parecía el viejo pueblo puntiagudo, de colores suaves bajo el sol poniente, más maravilloso y seductor que nunca. Solo vino a turbarle y dejarle perplejo un curioso incidente, insignificante en sí mismo, aunque inexplicable, que hizo que el rostro de la chiquilla palideciera de terror y sus labios sonrientes profirieran un grito. Bessin se había limitado a señalar una columna de humo azulenco que se elevaba de un montón de hojas otoñales que estaban quemando, el cual componía un cuadro precioso contra los tejados rojos. Había corrido hasta la tapia y la había llamado para que viese las llamas que salían de la hojarasca. Sin embargo, al descubrir la hoguera, como si esto la hubiese cogido desprevenida, se le alteró espantosamente la cara, dio media vuelta y echó a correr como el viento, gritando frases frenéticas mientras corría, sin que Bessin entendiera nada, salvo que el fuego la había asustado, que quería alejarse deprisa de allí y que se alejara él también. Sin embargo, 5 minutos más tarde, estaba tranquila y contenta otra vez, como si no hubiese sucedido nada que inquietase o alarmase sus pensamientos, y los dos olvidaron el incidente. Estaban apoyados en la desmoronada muralla, escuchando la música misteriosa de la banda, tal como él había oído el día de su llegada. Volvió a conmoverle profundamente, como la primera vez, y consiguió recobrar el habla y su mejor francés. La muchacha se asomaba por encima de las piedras junto a él. No había nadie alrededor. Movido por algún mecanismo implacable, Bessin empezó a tartamudear algo. No sabía bien qué, sobre la extraña admiración que ella le inspiraba. Casi a la primera palabra, se incorporó la muchacha vivamente del parapeto y se acercó sonriente a él, que estaba sentado, rozándole las rodillas. Iba sin sombrero, como de costumbre, y le daba el sol en el pelo y a un lado, en la mejilla y en el cuello. «Oh, me alegro muchísimo», exclamó, dándole una suave palmadita en la cara con sus manos menudas. «Muchísimo, porque eso significa que si le gusto, le gustará también lo que hago y aquello a lo que pertenezco». Bessin lamentó profundamente haber perdido el dominio de sí. Le asustó la forma de expresarse de ella. Conocía el miedo de adentrarse en un mar desconocido y peligroso. «Quiero decir que participará de nuestra vida real», añadió con suavidad, en un tono indeciblemente halagador, como si hubiese percibido su encogimiento. «Volverá con nosotros». Esta chiquilla parecía tenerle dominado ya. Bessin notaba cada vez más fuerte su poder sobre él. Emanaba de ella algo que le penetraba por los sentidos y le hacía sentir que su personalidad, pese a su gracia sencilla, estaba dotada de fuerzas majestuosas, imponentes, augustas. Otra vez, la vio entre el humo y las llamas, en medio de un escenario abrupto y tempestuoso, alarmantemente fuerte, con su terrible madre al lado. Esta visión brilló vagamente a través de su sonrisa y su aspecto de encantadora inocencia. «Volverá, lo sé», repitió, subyugándole con los ojos. Estaban solos en lo alto de la muralla, y la impresión de que ella le dominaba despertaba una impetuosa sensualidad en sus venas. Le atraía furiosamente su mezcla de abandono y reserva. Toda su masculinidad se sublevaba y resistía a su influjo solapado, al tiempo que la aclamaba con el entusiasmo de su olvidada juventud. Le venían unas ganas irresistibles de interrogarla, de juntar lo que aún le quedaba de su pequeña personalidad en un esfuerzo por conservar el derecho a su yo normal. La muchacha había vuelto a quedarse callada. Ahora, apoyada en el ancho muro, junto a él, miraba hacia la llanura, cada vez más oscura, con los codos sobre la albardilla, inmóvil, como una figura tallada en piedra. Bessin apeló a todo su valor. «Dígame, Ilse», dijo, imitando inconscientemente la ronroneante suavidad de su voz, aunque consciente de la absoluta seriedad de sus palabras. «¿Cuál es el sentido de este pueblo? ¿Y cuál es la vida real de la que habla? ¿Y por qué la gente me vigila de la mañana a la noche? Dígame, ¿qué significa todo eso? Y dígame», puso más pasión en su voz, «¿qué es usted realmente, de verdad?» La joven volvió la cabeza y le miró a través de los párpados entornados, mientras su creciente excitación interior se delataba en un débil rubor que cruzó por su rostro como una sombra. «Me parece», balbuceó extrañamente, bajo la mirada de ella, «que tengo algún derecho a saber». De repente, ella abrió los ojos del todo. «Entonces, ¿me quiere?», preguntó con suavidad. «Lo juro», exclamó él impetuoso, como llevado por la fuerza de una marea creciente. Jamás he conocido una joven que...
Entonces, sí tiene derecho a saber, interrumpió ella tranquilamente su confusa declaración, porque el amor obliga a compartir todos los secretos. Hizo una pausa, y una corriente como de fuego recorrió a Bessie de arriba a abajo. Las palabras de ella elevaron del suelo, y sintió una dicha radiante, a la que siguió casi instantáneamente, en horrible contraste, la idea de la muerte. Se dio cuenta de que había vuelto los ojos hacia él, que le estaba hablando otra vez. La vida real a la que me refiero, susurró, es la vieja, la antigua vida interior, la de hace muchísimo tiempo, la vida a la que usted también perteneció una vez y a la que aún pertenece. Una vaga agitación de la memoria turbó las profundidades de su alma al penetrar la voz de ella en su ser. Sabía instintivamente que lo que decía era verdad, aunque no acababa de comprender su significado. Su vida actual parecía alejarse de él mientras la escuchaba, y su personalidad se disolvía en otra mucho más grande y antigua. Era una pérdida del yo actual lo que le hacía pensar en la muerte. Usted ha venido aquí, prosiguió ella, a buscarla. La gente se ha dado cuenta de su presencia y espera a ver qué decide, si se marcha sin haberle encontrado o si... Sus ojos se quedaron fijos en él, pero su semblante empezó a cambiar, a hacerse más grande, más oscuro, con una expresión de madurez. Son los pensamientos de la gente girando alrededor de su alma lo que le hace imaginar que le vigilan. No le vigilan con los ojos, son los fines que orientan la vida interior de todos ellos los que le están llamando, los que le reclaman. Usted formó parte de esa misma vida hace mucho, mucho tiempo. Ahora quieren que vuelva con ellos. A Bessie se le encogió su tímido corazón de pavor al oírlo, pero los ojos de la muchacha le retuvieron en una red tan placentera que no quiso escapar. Le fascinaba, le desnudaba de su yo normal, por así decir. La gente sola no habría podido atraparle y retenerle, prosiguió. La fuerza motora no era bastante fuerte. Se ha debilitado a lo largo de los años, pero yo... Calló un momento y le miró, fijando totalmente sus ojos espléndidos. Poseo el hechizo necesario para conquistarle y retenerle, el hechizo del antiguo amor. Puedo conseguir que vuelva y hacer que viva la antigua vida conmigo, porque la fuerza del viejo lazo que ha nacido entre nosotros, si decido utilizarlo, es irresistible, y he decidido utilizarlo. Aún le necesito, y, querido camarada de mi oscuro pasado, se apretó tanto contra él que su aliento le pasó por encima de los ojos y cantó su voz. Quiero tenerle, porque me ama y está totalmente a mi merced. Bessie no oía, y sin embargo no oía. Comprendía, y sin embargo no comprendía. Había pasado a un estado de exaltación. Tenía el mundo debajo, hecho de música y de flores, mientras él volaba muy alto, al sol, de puro deleite. La magia de sus palabras le tenía arrobado, le había dejado sin aliento. Estaba ebrio, no obstante, el terror, la idea espantosa de la muerte, amagaba detrás de estas frases, porque con la voz le brotaban llamas de negro humo que le abrazaban el alma, y le pareció que se comunicaban entre sí por un proceso de veloz telepatía, puesto que su francés no habría podido transmitir todo lo que decía. Sin embargo, la muchacha le comprendía perfectamente, y lo que ella decía le sonaba a él como un recitado de versos conocidos desde hacía tiempo, y la mezcla de dolor y dulzura que experimentaba escuchándola era casi más de lo que su alma podía resistir. «Pero yo he llegado aquí por pura casualidad», se oyó decir a sí mismo. «No», exclamó ella con pasión, «usted ha venido porque yo le llamé. Le he estado llamando durante años y ha venido con toda la fuerza del pasado detrás. Tenía que venir porque me pertenece y le reclamo para mí». Se incorporó otra vez y se acercó, mirándole con cierta insolencia en su semblante, la insolencia del poder. El sol se había puesto detrás de las torres de la vieja catedral y la oscuridad se elevaba de la llanura y las envolvía. Había cesado la música de la banda, las hojas de los plátanos estaban inmóviles, pero el frío del atardecer otoñal ascendía entre ellas y hacía tiritar a Bessie. No había otro rumor que el de sus voces y el susurro ocasional del vestido de ella. Bessie podía oír el pulso de su sangre en sus oídos. Apenas se daba cuenta de dónde estaban y qué hacía. Una magia terrible de la imaginación le sumergía en las fosas profundas de su propio ser, informándole con voz nada vacilante de que las palabras de ella anunciaban la verdad. Y vio que esta francesita sencilla, que hablaba a su lado con tan extraña autoridad, se convertía en un ser completamente distinto. Mientras la miraba a los ojos, su imagen se fue haciendo cada vez más intensa dentro de él, alcanzando ante su visión interior tal realismo que
que no tuvo más remedio que aceptarla. Como le había sucedido ya antes, la vio alta y majestuosa, desenvolviéndose en un escenario quebrado y agreste de selvas y cavernas, con un resplandor de llamas detrás de su cabeza y nubes de inquieto humo a sus pies. Una corona de hojas oscuras ceñía su cabello suelto y flotante, y sus brazos y piernas brillaban entre los harapos con que se vestía. Había otros también a su alrededor, cuyos ojos ardientes le dirigían miradas delirantes desde todas partes, pero los suyos estaban siempre fijos en uno, al cual tenía cogido de la mano, porque era ella quien dirigía la danza en una orgía tempestuosa al son de unas voces cantoras, y la hilera que encabezaba giraba en torno a una figura espantosa y enorme sentada en un trono, la cual presenciaba la escena a través de lívidos vapores, mientras innumerables caras y formas salvajes daban vueltas y vueltas, pero Vesin sabía que era a él a quien tenía ella cogido de la mano, y que la figura monstruosa del trono era su madre. Surgió esta visión dentro de él, y le precipitó en los años largo tiempo sepultados, gritándole con la voz de una memoria nuevamente despertada. A continuación se desvaneció la escena, y vio los círculos claros de los ojos de ella fijos en los suyos, y que volvía a ser la preciosa hija de la posadera, y Vesin volvió a recobrar la voz. «Y dígame», susurró tembloroso, «dígame, criatura de visiones y hechizos, ¿cómo ha hecho para embrujarme de tal modo que la he amado antes de verla?» La muchacha se enderezó a su lado con un gesto de rara dignidad. «Es la llamada del pasado», dijo. Además, añadió con orgullo, «en la vida real soy princesa». «¿Princesa?», exclamó Vesin. «Y mi madre es reina». Ante esto, el pobre Vesin perdió la cabeza. La dicha le embargó el corazón y le elevó al puro éxtasis. El oír esa voz armoniosa y cantarina, el ver esos labios pequeños y adorables revelar tales cosas, trastornó su equilibrio más allá de toda esperanza de control. La tomó entre sus brazos y cubrió su rostro de besos sin que ella ofreciese resistencia. Pero incluso mientras la besaba y se dejaba llevar por su ardiente pasión, la notaba sedosa y repulsiva, y notaba que los besos que ella le devolvía le manchaban el alma. Y cuando, poco después, se separó de ella y desapareció en la oscuridad, Vesin se quedó allí, recostado en el parapeto, en un estado de estupor, erizado por el contacto de su cuerpo blando y furioso, en su interior por esta debilidad que, empezaba a comprender vagamente, podía suponer su perdición. Y de las sombras de los viejos edificios, entre los que había desaparecido ella, se elevó, en la quietud de la noche, un grito prolongado y singular, que al principio tomó Vesin por una rosa, pero que más tarde estaba seguro de haber reconocido como el maullido semihumano de un gato. Vesin permaneció largo rato apoyado en la muralla, a solas con el tumulto de sus pensamientos y emociones. Al fin comprendía que había dado el paso necesario para invocar toda la fuerza de este antiguo pasado, porque en esos besos apasionados había reconocido el vínculo de tiempos antiguos y lo había restablecido, y le volvió, con un estremecimiento, el recuerdo de aquella caricia suave, etérea, en la oscuridad del corredor de la posada. La muchacha le había dominado primero, y luego le había empujado a dar el paso necesario para su propósito. Habían estado acechándole durante siglos, y le habían atrapado y conquistado. Se dio cuenta oscuramente de esto, y trató de planear el modo de huir. Pero de momento, en todo caso, era incapaz de dominar sus pensamientos y su voluntad, porque la dulce, fantástica locura de todo este episodio se le había subido al cerebro como un bebedizo, y se gloriaba de saber que estaba totalmente hechizado, y de que se movía en un mundo mucho más ancho e insensato que aquel al que había estado acostumbrado. Cuando se incorporó finalmente para irse, la luna emergía pálida y enorme de la llanura, que era como el mar. Sus rayos sesgados dieron a los edificios una nueva perspectiva, de manera que los tejados, ya relucientes de rocío, parecieron elevarse mucho más de lo habitual en el cielo, y sus hastiales y viejas torres descollaron remotas en sus regiones purpúreas. La catedral, envuelta en una bruma plateada, parecía incorpórea. Vesin echó a andar discretamente, protegiéndose en las sombras, aunque las calles se hallaban desiertas y silenciosas. Las puertas estaban cerradas, las contraventanas aseguradas. No se movía un alma. La quietud de la noche lo dominaba todo. Era como un pueblo de muertos, un cementerio de lápidas enormes y grotescas.
Preguntándose a dónde se habría retirado tan absolutamente toda la vida afanosa del día, se encaminó a la puerta de atrás, que daba acceso a la posada por la cuadra, a fin de llegar a su habitación sin ser visto. Una vez en el patio, lo rodeó pegado a la sombra de la pared. Avanzó furtivamente, andando de puntillas, exactamente como hacían los viejos cuando entraban en el comedor. Se horrorizó al darse cuenta de que lo hacía instintivamente. Le acometió un extraño impulso que atenazó el centro de su cuerpo, un deseo de dejarse caer a cuatro patas y echar a correr silencioso y veloz. Miró hacia arriba y le vino la idea de saltar al alféizar de su ventana, que tenía encima, en vez de dar la vuelta por la escalera. Le pareció la forma más espontánea y la más natural. Fue como el principio de una espantosa transformación de sí mismo en otro ser. Sintió un ahogo espantoso. La luna estaba ahora más alta y las sombras eran muy oscuras junto a la pared por donde él caminaba. Siguió por las más densas y llegó a la puerta cristalera. Pero aquí había luz. Desafortunadamente, aún estaban levantados sus moradores. Confiando en cruzar la entrada y llegar a la escalera sin que le viesen, abrió con sigilo la puerta y entró. Entonces descubrió que el vestíbulo no estaba desierto. Había un bulto grande y negro apoyado contra la pared a su izquierda. Al principio creyó que eran enseres del servicio doméstico. Luego se movió y le pareció un gato inmenso, distorsionado de alguna forma por el efecto de la luz y las sombras. Entonces se enderezó ante él y descubrió que se trataba de la propietaria. Bessin solo pudo suponer algo espantoso sobre qué habría estado haciendo esta mujer en dicha postura, pero en cuanto se incorporó y le miró de frente, notó que le envolvía cierta terrible dignidad y recordó las extrañas palabras de la muchacha de que era reina. Le pareció enorme y siniestra, allí de pie, bajo la lámpara de aceite, a solas con él en el vestíbulo vacío. En su corazón se agitó el temor y las raíces de un miedo ancestral. Comprendió que debía inclinarse ante ella y rendirle alguna clase de homenaje. El impulso era violento, irresistible, como debido a un hábito arraigado. Lanzó una rápida mirada a su alrededor. No había nadie más allí. Entonces, lentamente, inclinó la cabeza ante ella, le rindió homenaje. Por fin, el caballero se ha decidido. Me alegro. Sus palabras le llegaron sonoras, como a través de un gran espacio abierto. A continuación, la voluminosa figura cruzó súbitamente el suelo enlosado del vestíbulo y le cogió sus manos temblorosas. Una fuerza abrumadora se desplazó con ella y se apoderó de él. Podríamos dar una vuelta juntos, ¿no? Vamos esta noche. Necesitamos practicar un poco antes. Ilse, ven aquí, ven rápido. Y le hizo girar con los pasos iniciales de una danza que parecía horrible y extrañamente familiar. Ningún ruido hacía sobre las losas esta pareja dispar. Todo era apagado y silencioso, y poco después, cuando el aire pareció volverse denso como el humo, y surgió en él un resplandor rojo como la llama, descubrió que se había unido a ellos alguien más, y que la mano que la madre le había soltado se la sujetaba ahora fuertemente la hija. Ilse había acudido a su llamada, y la vio con hojas de verbena, entretejidas en su pelo negro, y vestida con jirones de un extraño vestido, hermosa como la noche, y horrible, odiosamente seductora. ¡Alaquelarre! ¡Alaquelarre!, gritaban. ¡Alaquelarre de las brujas! Bailaban de un extremo al otro del estrecho vestíbulo, las mujeres a ambos lados de él, a un ritmo frenético jamás imaginado por Bessin, aunque le resultaba espantosa, vagamente familiar, hasta que la lámpara de la pared osciló, se apagó y se quedaron completamente a oscuras, y el demonio vertió en su corazón mil acechanzas ruines, haciéndole estremecer. De repente le soltaron las manos y oyó gritar a la madre que era la hora y que debían acudir. Bessin no esperó a ver qué dirección tomaban, solo sabía que estaba libre y huyó a tientas en la oscuridad hasta que encontró la escalera y subió corriendo a su habitación como si el demonio le pisase los talones. Se arrojó en el sofá, con el rostro entre las manos, y dejó escapar un gemido. Tras considerar rápidamente una docena de maneras de huir enseguida, todas ellas imposibles, concluyó que lo único que cabía hacer de momento era permanecer sentado y esperar. Era preciso ver qué iba a ocurrir. En el aislamiento de su dormitorio, al menos, estaba relativamente a salvo. La puerta estaba cerrada. Cruzó sigiloso la habitación y abrió con suavidad la ventana que daba al patio y desde donde se veía parte del vestíbulo a través de la cristalera, y al abrirla, le llegó al oído el rumor de una gran actividad procedente de la calle. Era un rumor de pasos y voces, amortiguado por la distancia. Se asomó cautelosamente y prestó atención. La luna
Ahora era clara e intensa, pero su ventana estaba en la sombra, dado que el disco plateado se hallaba detrás de la casa, y tuvo el irresistible convencimiento de que los habitantes del pueblo, poco antes invisibles tras sus puertas cerradas, salían ahora con alguna secreta e impía misión. Escuchó atento. Al principio, todo a su alrededor estaba en silencio, pero no tardó en percibir movimientos que tenían lugar en la casa misma. Le llegaban crujidos y chirridos desde el otro lado del patio desierto e inundado de luna. Una multitud de seres elevaba a la noche el rumor de su actividad. En todas partes había movimiento. Un olor acre, penetrante, procedente de no sabía dónde, impregnaba el aire. Luego su mirada se quedó clavada en las ventanas de enfrente, cuya pared bañaba el suave resplandor de la luna. El tejado que Bessin tenía encima se reflejaba claramente en sus cristales y veía las siluetas de unos cuerpos oscuros que se movían con largos pasos por las tejas y el caballete. Desfilaban ágiles y silenciosas por el cristal animado como gatos enormes, en interminable procesión, y luego parecían saltar a un plano más bajo donde Bessin los perdía de vista. Oía solo el golpe blando de sus saltos. A veces sus sombras se proyectaban en la pared blanca de enfrente, y entonces no lograba distinguir si eran sombras de seres humanos o de gatos. Daba la impresión de que cambiaban con rapidez del uno al otro. El cambio parecía horriblemente real, porque saltaban como personas y en el aire mismo se transformaban y caían como animales. Abajo, el patio hervía en movimientos sinuosos de formas oscuras que caminaban en silencio hacia la cristalera. Marchaban tan pegadas al muro que Bessin no podía precisar su verdadera figura, pero cuando vio que se dirigían a la gran asamblea que se estaba reuniendo en el vestíbulo, comprendió que se trataba de las criaturas cuyas sombras había visto reflejadas en los cristales de las ventanas de enfrente. Acudían de todas partes del pueblo, recorriendo tejados y caballetes y saltando de plano en plano hasta llegar al patio. A continuación, le llamó la atención otro ruido, y vio que se abrían suavemente las ventanas vecinas, y que de cada una de ellas asomaba una cara. Un momento después, empezaron a saltar figuras veloces al patio, figuras que en el momento de salir las ventanas eran humanas, según veía, pero que al llegar al patio caían a cuatro patas, se transformaban instantáneamente en gatos enormes y sigilosos, y corrían a raudales a juntarse con el resto en el vestíbulo. Así que no habían estado desocupadas las habitaciones de la casa, en definitiva. Por lo demás, ya no le llenaba de asombro lo que veía, porque lo recordaba todo. Le era familiar. Ya había ocurrido antes exactamente igual, centenares de veces, y él mismo sabía de la frenética locura que se apoderaba de todos y había participado en ella. Cambió la silueta del antiguo edificio, se ensanchó el patio y pareció que él mismo observaba desde una altura muchísimo mayor y a través de vapores humeantes, y, mientras miraba medio recordando, le acometieron furiosamente, violentos y dulces, los viejos dolores de tiempos ancestrales, y se le excitó horriblemente la sangre al oír otra vez la llamada de la danza en su corazón, y le llegó el sabor de la antigua magia de Ilse girando junto a él. Se retiró de repente. Un gran gato había saltado sigiloso de las sombras de abajo al alféizar, cerca de su cara, y le miraba fijamente con ojos humanos. «Ven», parecía decir, «ven con nosotros a la danza. Cambia como antes, transfórmate deprisa y ven». Demasiado bien comprendió la muda llamada de esta criatura. Saltó otra vez abajo como un relámpago, con un levísimo ruido de sus arpas almohadilladas sobre las losas, y a continuación lo hicieron otros por docenas a este lado de la casa, por delante de sus mismos ojos, transformándose en la caída y echando a correr, veloces y silenciosos, hacia el lugar de reunión. Y otra vez sintió el terrible deseo de imitarles, murmurar el viejo conjuro, dejarse caer a cuatro patas y tomar carrera para el gran salto en el aire. ¡Ah! Cómo crecía esta pasión en su interior como un torrente, quemándole las entrañas, elevando a la noche el ardiente deseo que sentía su corazón de la vieja danza de las brujas en el aquelarre. El torbellino de las estrellas giraba en torno a él. Otra vez conoció la magia de la luna. Le azotaba el viento poderoso que surgía del bosque y del abismo y venía saltando de peñasco en peñasco cruzando valles. Oyó los gritos de los danzantes y sus risas frenéticas, y con esta muchacha salvaje en sus brazos, bailó furiosamente alrededor del trono, donde se hallaba sentada la figura con su cetro de majestad. Entonces, de repente, callaron y se inmovilizaron todos, y se enfrió un poco la fiebre en el corazón de Bessin. La serena claridad de la luna inundaba el patio vacío y desierto.
Se habían ido todos. La procesión desfiló por los aires. Él se había quedado atrás, solo. Basin cruzó la habitación de puntillas y abrió la puerta. A sus oídos llegó el murmullo de la calle, cada vez más fuerte a medida que avanzaba. Caminaba con suma cautela por el corredor. Se detuvo a escuchar en lo alto de la escalera. Abajo, el vestíbulo donde se habían reunido estaba todavía a oscuras, pero a través de las ventanas y las puertas abiertas de la otra parte del edificio llegaba el bordoneo de una gran multitud que se alejaba. Bajo la crujiente escalera, temiendo y deseando a un tiempo encontrar a algún rezagado que le indicase el camino, pero no vio a nadie. Cruzó el vestíbulo tan atestado hacía poco de seres inquietos y llenos de vida y salió a la calle por la puerta principal. No podía creer que le hubiesen dejado, que le hubiesen olvidado, que le permitiesen escapar. Estaba confundido. Escrutó a su alrededor con nerviosismo y hacia uno y otro extremo de la calle. Luego, al no ver a nadie, echó a andar despacio por la acera. El pueblo entero, mientras caminaba, aparecía abandonado y vacío, como si un gran viento hubiese barrido de él toda forma de vida. Las puertas y ventanas de las casas estaban abiertas a la noche, nada se movía. La luna y el silencio inundaban todos los rincones. La noche envolvía a Basin como un manto. El aire, blando y fresco, acariciaba sus mejillas como el roce de una gran zarpa peluda. Recobró la confianza, apretó el paso, aunque sin salirse del lado de la sombra. En ninguna parte descubría el más leve signo del éxodo impío que sabía que acababa de tener lugar. La luna en lo alto recorría un cielo sereno y sin nubes. Sin darse cuenta apenas de a dónde iba, cruzó la plaza del mercado y llegó a la muralla, donde sabía que un sendero bajaba la carretera por la que podría huir a alguno de los pueblecitos que quedaban al norte y llegar al ferrocarril. Pero antes se detuvo a mirar el paisaje a sus pies, donde la gran llanura se extendía como el mapa plateado de un país de ensueño. Su serena belleza le llegó a lo hondo, aumentando su sensación de confusión e irrealidad. No soplaba la más leve brisa, las hojas de los plátanos estaban inmóviles, los detalles cercanos se recortaban con nitidez diurna contra las sombras oscuras, y a lo lejos los campos y el bosque se fundían en una neblina trémula. Pero el aliento se le cortó en la garganta y se quedó petrificado al bajar la mirada del horizonte a la perspectiva cercana del valle que tenía ante sí. Toda la ladera de la colina, oculta al resplandor de la luna, estaba iluminada, y merced a este resplandor, vio una riada de siluetas movientes que marchaban presurosas entre los espacios abiertos de los árboles, mientras arriba, como hojas llevadas por el viento, distinguió infinidad de formas voladoras que se cernían oscuras un instante contra el cielo y luego, cruzando las ramas, se posaban entre gritos y cánticos misteriosos en la zona de los fuegos. Se quedó mirando fascinado durante un tiempo que no fue capaz de calcular. Luego, movido por uno de esos terribles impulsos que parecían gobernar toda esta aventura, se subió a lo alto del ancho muro, haciendo equilibrios unos momentos con el precipicio del valle a sus pies. Pero en ese mismo instante, mientras se mantenía en suspenso, advirtió un súbito movimiento entre las sombras de las casas y al volverse, vio la silueta de un gran animal que cruzaba veloz el espacio de atrás y aterrizaba de un salto en el muro, algo más allá. Corrió como el viento a los pies de él y a continuación se incorporó a su lado, apoyándose en la muralla. Un estremecimiento pareció sacudir la luz de la luna y a Basin le tembló la vista un segundo. El corazón comenzó a latirle atrozmente. Ilse estaba de pie junto a él, mirándole a la cara. Una sustancia oscura, notó, manchaba el rostro y la piel de la muchacha. Una sustancia que brilló a la luz de la luna al extender las manos hacia él. Vestía unas ropas hechas jirones que le sentaban sorprendentemente bien. La ruda y la verbena ceñían sus sienes, sus ojos centellaban con impíos destellos. Basin reprimió a duras penas un violento deseo de cogerla en brazos y saltar con ella desde el altísimo parapeto al fondo del valle. «Mira», exclamó Ilse, señalando con un brazo, en el que tremolaban al viento sus harapos, hacia el bosque poblado de luces, a lo lejos. «Mira dónde nos esperan. El bosque hierve de vida, y están allí los grandes, y pronto empezará la danza. Aquí tienes el ungüento. Embadúrnate y vamos». Aunque un momento antes el cielo estaba claro y despejado, se fue oscureciendo la faz de la luna mientras hablaba, y el viento comenzó a agitar las copas de los plátanos a los pies de Basin. Las ráfagas esporádicas traían de abajo jirones de cánticos roncos y alaridos, y el olor acre que había percibido ya en el patio de la posada subía a su alrededor. «Transfórmate, transfórmate», repitió ella otra vez, elevando la voz como una canción. «Frótate la piel para volar. Ven,
Ven conmigo al aquelarre, a la locura de sus placeres furiosos, al dulce abandono de su culto maligno. Mira, allá están los grandes, y han dispuesto los terribles sacramentos. Ya está ocupado el trono. Úntate y ven, úntate y ven. Ilse llegó a la altura de un árbol, junto a él, saltando a la muralla con los ojos llameantes y el pelo desparramado en la oscuridad. Vesin empezaba a cambiar también rápidamente. Las manos de ella le rozaron la piel de la cara y el cuello, trazándole rayas de ardiente bálsamo que transmitieron a su sangre la vieja magia ante cuya fuerza se desvanece todo bien. A sus oídos llegó un rugido salvaje, procedente del corazón del bosque, y la muchacha al oírlo saltó sobre la muralla en un rapto de gozo perverso. «Satanás está aquí», exclamó, precipitándose sobre él y tratando de arrastrarle consigo al borde del muro. «Ha llegado Satanás, los sacramentos nos llaman. Ven con tu querida alma apóstata, y le adoraremos y bailaremos hasta que se hunda la luna y el mundo sea olvidado». Evitando apenas la espantosa caída, Vesin luchó por librarse de las manos de ella. En tanto la pasión rompía sus riendas y casi se adueñaba de él, profirió un grito, sin saber qué decía, y luego otro. Eran los viejos impulsos, los viejos hábitos, que encontraban voz instintivamente, porque, aunque le parecía que gritaba cosas absurdas, las palabras que profería tenían sentido en sí mismas y eran inteligibles. Era la antigua llamada, y fue oída abajo y respondida. El viento silbaba en los faldones de su chaqueta, mientras el espacio, a su alrededor, se oscurecía de formas voladoras que ascendían en torbellino desde el valle. Un griterío de voces ásperas le hería los oídos, más cerca cada vez. El viento le golpeaba con ráfagas violentas, haciéndole oscilar en el roto coronamiento del muro de piedra, mientras Ilse se agarraba a él con sus largos brazos relucientes, suaves, desnudos, y se sujetaba con fuerza a su cuello. Pero no era solo Ilse, una docena de formas le rodeaban, descendidas de los aires. Le asfixiaba el olor penetrante de los cuerpos embadurnados, incitándole a la vieja locura del aquelarre, donde el baile de las brujas y los brujos rendía honores al mal personificado del mundo. «Úntate y ve», gritaban en frenético coro a su alrededor, a la danza que nunca muere, a la dulce y terrible fantasía del mal. Un momento más y habría cedido, porque su voluntad se iba debilitando, y casi le tenía anulado el torrente de recuerdos apasionados cuando, así es como una insignificancia puede alterar el curso entero de una aventura, apoyó el pie en una piedra suelta del muro y cayó aparatosamente al suelo, pero su caída fue hacia la parte de las casas, al rellano de polvo y adoquines, y no, por fortuna, hacia el valle profundo que se abría al otro lado. A su vez, cayeron los otros a su alrededor, como moscas sobre un trozo de alimento, pero entonces Vesin se libró por un momento del poder de su contacto, y en ese breve instante de libertad le vino a la mente la súbita inspiración que le salvó. Antes de volver a ponerse de pie, vio cómo estas figuras trepaban torpemente a la muralla, como si, a la manera de los murciélagos, solo pudiesen volar dejándose caer desde una altura y no fueran capaces de agarrarle en el rellano, y al verlas encaramadas en fila como gatos en un tejado, negras y extrañamente informes, con ojos como lámparas, le volvió el súbito recuerdo de Ilse, aterrada ante la visión del fuego. Con la rapidez de un relámpago, sacó sus cerillas y prendió las hojas secas que había junto al muro. Marchitas y secas, prendieron enseguida, y el viento propagó las llamas en una larga línea al pie de la muralla, creciendo al tiempo que avanzaban, y entre gritos y alaridos, la multitud de formas que se había congregado en lo alto desapareció en los aires, con gran ruido de aletazos y alboroto de cuerpos, en dirección al corazón del valle encantado, dejando a Vesin tembloroso y sin aliento, en medio de la plazoleta desierta. «Ilse», llamó débilmente, «Ilse», porque le dolió el corazón al pensar que se había ido al gran baile sin él, y que había perdido la ocasión de participar en su goce terrible, pero al mismo tiempo era tan grande su alivio, y estaba tan confundido y turbado por todos estos acontecimientos, que no sabía qué decía, y gritaba solo movido por el furioso torbellino de su emoción. El reguero de fuego seguía propagándose junto a la muralla, y volvió a salir la luna, suave y clara, de su eclipse transitorio. Tras una última mirada estremecida al ruinoso parapeto y una especie de aterrada curiosidad por el valle encantado que se abría al otro lado, donde aún se arremolinaban y volaban formas oscuras, se volvió hacia el pueblo y emprendió despacio el camino del hotel. Y mientras caminaba, siguió oyendo la gran baraúnda de gritos y alaridos y aullidos abajo en el bosque, más débiles cada vez a causa del viento,
mientras él se perdía entre las casas. «Quizá le parezca brusco y soso este final», dijo Arthur Bessin, mirando con cara colorada y ojos tímidos al Dr. Silence, que tomaba notas en su cuaderno. «Pero lo cierto es que, bueno, a partir de ese momento parece que me falla la memoria. No tengo un recuerdo claro de cómo llegué a casa ni de qué hice exactamente. Por lo visto, no regresé a la posada. Recuerdo oscuramente que corrí por un camino largo y blanco bajo la luna, que crucé bosques y aldeas calladas y desiertas, que luego empezó a amanecer y vi las torres de un pueblo más bien grande y que llegué a una estación. Pero, mucho antes de eso, recuerdo haberme detenido en algún lugar del camino y que me volví a contemplar el pueblo de mi aventura sobre el cerro a la luz de la luna, y me pareció que su silueta era exactamente la de un gato monstruoso tumbado en la llanura. Sus inmensas patas delanteras extendidas eran las dos calles principales, y las rotas torres gemelas de la catedral recortaban sus orejas desgarradas sobre el cielo. Aún perdura con toda intensidad esa imagen en mi mente. Otra cosa guardo en la memoria de esa huida, el acordarme de repente de que no había pagado la cuenta y decidir allí mismo en la polvorienta carretera que mi pequeño equipaje saldaría de sobra mi deuda. Por lo demás, solo puedo decirle que tomé café con un bollo en un café de las afueras del pueblo al que había llegado. Me dirigí seguidamente a la estación y horas después cogí el tren. Esa misma tarde estaba en Londres. «¿Cuánto tiempo?», preguntó John Silence quedamente. «Calcula que estuvo en el pueblo donde le ocurrió la aventura». Bessin alzó tímidamente los ojos. «De eso iba a hablar», prosiguió, con agitados gestos de disculpa. «En Londres descubrí que me había adelantado nada menos que una semana entera sobre mis cálculos. Había permanecido alrededor de una semana en el pueblo, y debía haber sido 15 de septiembre. Sin embargo, estábamos solo a 10. «¿Entonces estuvo solo una noche o dos en la posada en realidad?», preguntó el doctor. Bessin vaciló antes de contestar. Dio unos pasos inquietos sobre la alfombra. «Debí de ganar tiempo en alguna parte», dijo por fin. «En alguna parte o de algún modo. Seguramente llevaba una semana de adelanto. No puedo explicarlo, solo puedo decirle lo que pasó». «¿Y eso le ocurrió el año pasado y no ha vuelto usted desde entonces allí?». «El otoño pasado, sí», murmuró Bessin, «y no me he atrevido a volver. No creo que vuelva nunca». «Dígame», preguntó el Dr. Silence por último, al ver que el hombrecillo había llegado claramente al final de su relato y que no tenía nada más que contar. «¿Ha leído algo sobre las prácticas de brujería durante la Edad Media o le ha interesado alguna vez ese tema?» «Nunca», declaró Bessin con énfasis. «Jamás he dedicado un solo pensamiento a cuestiones de ese género, que yo recuerde». «¿O sobre la reencarnación, quizá?» «Nunca, antes de mi aventura». «Después, sí», contestó en tono significativo. Sin embargo, este hombre tenía algo más en la conciencia de lo que quería descargarse, aunque encontraba difícil empezar, y solo después de brindarle el doctor, con un tacto exquisito, infinidad de ocasiones, decidió finalmente valerse de una, y balbuceó que deseaba enseñarle las marcas que aún conservaba en el cuello, donde, dijo, la muchacha le había tocado con sus manos untadas. Se quitó el cuello de la camisa tras interminables y vacilantes manoteos, y se bajó un poco la camisa para que el doctor pudiese ver, y allí, en la superficie de la piel, había una débil raya rojiza que le recorría el hombro y se extendía un poco por la espalda, hasta la espina dorsal. Desde luego, señalaba exactamente la posición que un brazo podía haber adoptado al abrazarle. Al otro lado del cuello, ligeramente más alta, había una huella parecida, aunque no tan clara. «Aquí es donde me sujetó esa noche en la muralla», murmuró, al tiempo que asomaba una luz a sus ojos y desaparecía. Unas semanas más tarde, tuve ocasión de hablar con John Silence de otro caso extraordinario del que me había llegado noticia, y acabamos hablando de la historia de Bessin. Después de oírla, el doctor había hecho averiguaciones por su cuenta y uno de sus secretarios había descubierto que, efectivamente, los antepasados de Bessin habían vivido durante generaciones en el mismo pueblo en que le había ocurrido esta aventura. 2 de ellos eran mujeres y habían sido juzgadas, condenadas por brujas y quemadas en la hoguera. Por otra parte, no había sido difícil comprobar que la posada donde se había hospedado Bessin fue construida hacia 1700, en el lugar donde fueron levantadas las piras y tuvieron lugar las ejecuciones. El pueblo era una especie de lugar de encuentro de todos los hechiceros y brujas de la región, los cuales, tras ser declarados culpables,
fueron quemados por docenas. Parece extraño, prosiguió el doctor, que Bessin ignorase todo esto, pero por otra parte, no es la clase de historia que una familia desea mantener viva a través de generaciones o contar a sus hijos, así que me inclino a creer que sigue sin saber nada del asunto. Toda la aventura parece haber sido una intensa reviviscencia de recuerdos de una vida anterior, desencadenada al entrar en contacto con las intensas fuerzas que aún subsisten en el lugar y por singularísima casualidad con las mismas almas que participaron con él en sucesos de aquella vida particular. Porque esa madre y esa hija que tan extraordinariamente le impresionaron debieron de ser protagonistas principales, junto con él mismo, de las ceremonias y prácticas brujeriles que en aquel entonces dominaban la imaginación de todos los habitantes del país. No tenemos más que leer la historia de aquel tiempo para saber que estas brujas afirmaban poseer el poder de transformarse en diversos animales con objeto de disfrazarse, y también para trasladarse velozmente al lugar de sus imaginarias orgías. La licantropía o poder de convertirse en lobos era creencia común en todas partes. Asimismo, se creía en la capacidad de transformarse en gatos, frotándose el cuerpo con determinado ungüento que el propio Satanás les proporcionaba. Los juicios por brujería aportan abundantes pruebas de que tales creencias eran universales. El Dr. Silence citó textualmente un montón de autoridades sobre la materia y mostró cómo cada incidente de la aventura de Bessin tenía su fundamento en las prácticas de aquellos tiempos oscuros. Pero no me cabe duda de que el asunto entero aconteció subjetivamente en la conciencia de nuestro hombre, prosiguió, en respuesta a mis preguntas, porque mi secretario ha estado investigando en el pueblo y ha visto su firma en el libro de huéspedes, comprobando que llegó el 8 de septiembre y se marchó inopinadamente sin pagar la cuenta. Se fue 2 días después y aún tenían allí la sucia bolsa marrón y algunas prendas de turista que llevaba. Pagué unos francos para saldar su cuenta y le he remitido su equipaje. La hija no estaba en ese momento, pero la dueña, una mujer gorda como él la describió, dijo a mi secretario que le había parecido un señor muy extraño y distraído y que, tras su desaparición, abrigó el temor durante mucho tiempo de que hubiera encontrado un final violento en el bosque vecino, donde solía vagar solo. Me habría gustado tener una entrevista con la hija para averiguar qué hubo de subjetivo y qué ocurrió efectivamente con relación a ella en todo lo que contó Bessin, porque su miedo al fuego y la visión de las llamas debió de ser, sin duda, una reminiscencia intuitiva de su dolorosa muerte anterior en la hoguera, y eso explicaría por qué imaginó él varias veces que le veía a través del humo y las llamas. ¿Y las marcas de su piel entonces?, pregunté. Son meras señales de origen histérico, replicó, como los estigmas de las religiosas o los cardenales que surgen en el cuerpo de los sujetos hipnotizados a los que se les ha dicho que les saldrán. Es muy corriente y tiene fácil explicación. Lo extraño es que duren tanto tiempo esas marcas. En el caso de Bessin, por lo general, desaparecen enseguida. Seguramente es que sigue pensando en todo esto y dándole vueltas y reviviéndolo una y otra vez, aventuré. Es probable, y por eso me temo que no han acabado aún sus preocupaciones. Volveremos a saber de él. Es un caso en el que, por desgracia, puedo hacer muy poco por aliviarle. El Dr. Silence hablaba gravemente y con cierta tristeza en su voz. ¿Y qué piensa del francés del tren?, pregunté a continuación. Del hombre que le previno contra el pueblo. Sin duda fue un incidente muy singular, ¿no? Muy singular, desde luego, contestó lentamente, y solo puedo explicarlo aceptando la posibilidad de una coincidencia sumamente improbable. Y es que ese desconocido hubiera estado también en el pueblo y hubiera sufrido allí una experiencia parecida. Me gustaría encontrar a ese hombre para interrogarle, pero de nada sirve aquí la bola de cristal, dado que no tengo ni la más ligera pista que seguir y solo puedo concluir que alguna singular afinidad psíquica, alguna fuerza activa aún en su ser procedente de la misma vida pasada, le acercó a la personalidad de Bessin, permitiéndole intuir qué podía sucederle y por tanto advertirle como lo hizo. Sí, prosiguió un momento después, medio hablando consigo mismo. Sospecho que a Bessin le arrastró un torbellino de fuerzas generado por la intensa actividad de una vida pasada y que revivió una escena en la que hace siglos desempeñó a menudo un papel destacado, porque las acciones violentas originan fuerzas que tardan mucho en agotarse. Puede decirse que, en cierto sentido, no se extinguen nunca. En este caso, no eran bastante vitales para que la ilusión fuese completa, de manera que el pobre hombre se encontró inmerso en una confusión angustiosa del presente y el pasado,
Sin embargo, tuvo la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de que era así y luchar contra la degradación que suponía el retorno, siquiera en la memoria, a un grado de desarrollo pasado e inferior. Ah, sí, prosiguió, cruzando la habitación para contemplar el cielo que iba oscureciendo, y totalmente olvidado de mi presencia, al parecer. Los súbitos recuerdos subliminales de ese género pueden ser de lo más dolorosos y, a veces, tremendamente peligrosos. Solo confío en que esta alma bendita llegue a escapar pronto de la obsesión de un pasado apasionado y tormentoso, pero lo dudo, lo dudo. Su voz se había ido apagando con tristeza, y cuando se volvió otra vez de cara a la habitación, había una expresión de profunda ansiedad en su semblante, la ansiedad de un alma cuyo deseo de ayudar es a veces más grande que sus fuerzas. Fin.